muchísimos son los refranes que tienen que ver con los ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no sabe es como el que no ve. Es uno de los muchos que se dicen. En tierra de ciegos el tuerto es rey también. Otros un poco más profundos, ¿no? Como el de Stephen King, que decía, el niño ciego de nacimiento no sabe que es ciego hasta que se lo dicen. Aún entonces tiene solo una idea vaga de lo que significa la ceguera. Y por supuesto, también los más jocosos, como el que dice que cuando un ciego pasa por una pescadería siempre dice, buenos días, señorita. Entre en broma y en serio, entre lo que se dice y lo que se sabe, pero sobre todo en una conversación entre amigos y hermanos, hoy hablamos con el ingeniero Carlos Contreras, aquí en el Rincón de Juanjo. Bueno, saludos y bienvenidos al tercer episodio de El Rincón de Juanjo. Yo soy Juan José Juanjo Díaz y como les anticipé, tengo hoy el honor de, aunque es una persona que ha estado conmigo en demasiadas luchas ya, tenerlo de invitado porque francamente mucha gente conoce la parte jocosa, la parte de su carrera pública a nivel de cuando era secretario de Transportación y Obras Públicas. Y por supuesto de los podcasts que tenemos y todo eso, pero pocos conocen la historia detrás de la historia, como uno dice, de quien, lo dije y lo repito, comenzó como meramente una persona que la vi en aquellas campañas políticas, se convirtió en mi jefe, pasó a ser mi compañero, mi amigo, y ahora es mi hermano. Así que un gusto tenerte aquí, Carlos Contreras. Saludos, Juanjo, gracias por la invitación. Así que todavía estoy aquí asustado con qué vendrá luego de los chistecitos, pero vamos a ver cómo corre esto. Bueno, sorry por el de la pescadería. No, pero mira, antes de entrar a... Todavía hay gente preguntando, no entiendo. No entiendo. Sí. Pero yo tenía uno peor, que cuando pasaba la guagua con los pescados, hacía, adiós, guapa. Pero bueno, si ven en el medio está aquí el libro del Black Angus, porque se ha quedado así como que el libro del Black Angus. ¿Verdad? Yo tengo el mío. Sí, por cierto, sí, está al revés, Contreras. ¿así? No, míralo otra vez. Ahí, muy bien. ¿Ves? Una de las... Mira, porque lo moví, porque ya yo lo tenía ahorita puestecito sí, ahí para sacarlo como era. Así que desde la barra de Black Angus, ¿verdad? Confesiones de un bartender, que ya está en algunas librerías y también lo puedes conseguir online. Entras en realjuanjodiaz.com o desde la barra de blackangus.com y ahí lo puedes comprar con tarjeta de crédito y se le vende, o sea, firmado, dedicado, así que, y ha sido un gusto porque en las primeras 24 horas, ya vamos un poco más, pero se vendieron como pan caliente, como decía aquel, y con mantequilla. Pero en este espacio yo quería entrar a que la gente conociera más de quién es Carlos Contreras, porque eso es lo que yo pretendo en este espacio, ¿no? Que podamos profundizar y entrar en una cuestión más íntima con la gente que nos sigue. Y habrán visto que comencé con un chistecito. Cuando yo comienzo ¿verdad? A tener este tipo de interacción con Contreras, que ustedes saben que, como pasa que a mí todo el mundo me dice Juanjo, pues a él lo llaman por el apellido, Contreras. Y uno, la gente no está acostumbrada a veces a que uno haga broma. Claro, hay otros que son medio despectivos y te hablan del cieguito y todo esto, pero bueno, vamos a ir. El no vidente. El no vidente. ¿Por qué te jode cuando dicen no vidente? Chico, es que tratan de hacerlo por pena. Uh-huh. Y, ¿sabes? Una expresión, ¿sabes? No, porque es que es bendito decirle ciego. Pues mira, eso es lo que yo soy una persona ciega. Y, ¿sabes? Decir que yo soy ciego, pues eso es tratarme con dignidad. Lo de decir no vidente, vamos, ¿qué es un vidente? Porque el vidente no es la persona que puede ver, ¿sabes? El vidente es una persona que ve el futuro y ve de esto en otros planos espirituales y cosas. Es decir, que no vidente es que la persona no puede hacer eso. Tú no sabes si yo puedo ver el futuro o no, ¿sabes? No tiene que ver una cosa con la otra. Así que yo creo que la gente lo primero que tiene que aprender es... De hecho, podría ser ciego y vidente. También, las dos cosas, sí. Y lo que la gente tiene que entender es que tú hablar de que alguien es una persona ciega no es malo, no es un insulto, no es peyorativo. Yo sé que posiblemente a veces hay padres de niños que los diagnostican, de mira, tu niño va a quedar ciego o está ciego, y pues le choca y como que se oye como una palabra muy fuerte.
pero esa es la palabra, ese es el nombre, ¿sabes? Y es el término correcto. Sí. Yo estoy gordo, no estoy llenito, por si acaso. Sí, por eso. Sí, porque así porque también es la hacen. misma Sí. vaina, Es que está llenito, está llenito. Sí, es que la belleza la tiene por dentro. Bien adentro. Como decía Luis Jau, pues pélela. Si es linda por dentro, pélela. Mira, pero yo quisiera para empezar como Dios manda, primero, Contreras de San Lorenzo. Tú eres de San Lorenzo, Puerto Rico. San Lorenzo, samaritano. Samaritano, así mismo. Familia, hermanos, cuéntame un poquito que la gente sepa. Mira, mi papá era de San Lorenzo, mi mamá era de San Lorenzo, mis dos abuelos por parte de padre eran de San Lorenzo, mis dos abuelos por parte de madre eran de San Lorenzo, los padres de todos esos que te dije eran de San Lorenzo, así que yo salí ciego, poco pasó, ¿sabes? Los chiquitos, ¿sabes? Y es interesante, Juanjo, porque, ¿sabes? Cuando a mí me diagnostican la condición, ¿verdad? Que tengo, una condición hereditaria, genética, no la tiene más nadie en la familia, por lo menos que se sepa, o sea, que posiblemente generaciones más arriba, pues sí habría. Pero que no se alguien... activa, tú la puedes tener y no activarse. Sí, o sea, se llama retinitis pigmentosa. Pero que el detalle es que es posible que a lo mejor sí habían otras personas ciegas, pero, ¿sabes? Tú te vas 100 años atrás, pues había un estigma, ¿sabes? Y entonces, pues no se habla de eso, del cieguito. Que tampoco me digan cieguito. A lo mejor 100 años atrás era el poseído. A lo mejor una cosa así. Que el diablo por dentro. Cosas así. Por eso, entonces, cuando a mí me diagnostica, me dice, ¿verdad? Es hereditario, qué sé yo. Y el doctor me dijo, lo primero, evita, ¿sabes? Casarte con primas o algo. Yo no tuve problema con esa recomendación. No, está bien. Entonces, los pues, primos se exprimen, decían en los pueblos. Pero yo, ok, perfecto. Eso nunca ha sido mi plan. Pero entonces, cuando me enamoro, ¿verdad? De mi esposa, ella, pues, tenía, o sea, no era de San Lorenzo, era de San Juan, su mamá era Ponce, Orocovi. Okay. El papá era cubano, así que uno dice, pues perfecto, ¿sabes? Porque eso ya me aleja los genes. Claro. Pero entonces, ¿sabes? Todo sonaba bien y hace como 1 o 2 años atrás, pues yo haciendo las investigaciones estas de buscar el árbol genealógico, me pongo a buscar y como 7 pisos más arriba, ¿verdad? Si cuento como mi papá el primer piso y mis abuelos segundo y así, sigo, pues habían 2 hermanas que entonces son hijas de ¿verdad? De un matrimonio y de una de esas hermanas sale la línea mía que me llega por los apontes. Y de la otra hermana llego a mi esposa por parte de madre, así que el apellido que estaba arriba es un apellido que, como era por el lado materno, pues no, ni pensaba, creo que era Pacheco, el apellido. Pero estaban conectados. Pero estamos conectados, entonces ya esas 2 hermanas que vivieron, qué sé yo, cuántos, y 150, 200 años atrás, ahora no recuerdo la fecha, volvieron y se unieron en mis hijos, ¿sabes? Mis hijos en las venas, pues llevan la sangre de las 2. Claro. Sí, ¿sabes? Mira, pero, ok, tienes un hermano. Sí, tengo. Que también es ingeniero, ¿no? Es ingeniero civil también, es menor que yo, es 2 años menor, y los dos pues estudiamos ingeniería en Mayagüez. Sí. Yo vivía asustado porque cuando yo trabajaba contigo, pues también tenía contrato en recursos naturales y tu hermano estaba por allí. Sí. Y a veces decían, no, porque ahí está Contreras. Yo cagado. Yo decía, mira, yo que no fui a Tito, y era el hermano tuyo. Contreras. Pero, ok, y entonces empiezas la universidad en Mayagüez. En Mayagüez, correcto. ¿En qué año? En el 1986. 86. Sí. Empiezas la universidad. ¿Empezaste ingeniería de primer momento? Sí, empecé en ingeniería. No fue que te cambiaste a mitad. No, bueno, me cambié porque empecé por ingeniería industrial, pero rápido después me moví a ingeniería civil. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Cuál es el mambo? Pues que son 2 cosas distintas. Los industriales de... No, ¿pero por qué? ¿Por qué decidiste cambiarte de uno a otro? Yo entré por industrial buscando cambiarme a ingeniería eléctrica. No me habían aceptado en eléctrica en ese momento y la próxima en promedio pues era industrial. Pero luego cuando yo estoy viendo, dije, no me interesa eléctrica. ¿Sabes? Cuando empiezo a ver los cursos, dije, ¿sabes? No porque no me podía pedir el cambio, sino me di cuenta que no me interesaba la ingeniería eléctrica. Pasa y vi mucho. que en ingeniería civil, pues uno siempre piensa, no, eso es en la construcción. Pero no, la ingeniería civil tiene muchos campos, que sea ambiental, recursos de agua, la parte de construcción, que es la que todo el mundo conoce, estructural, transportación, ¿sabes? Habían distintas áreas, suelo, geotecnia. Y a principio, cuando estoy en civil,
pensé que me iba a mover por el agua de recursos de agua. La parte de hidráulica y eso me gustó y empecé a tomar los cursos avanzados de esa rama de la ingeniería civil. Pero entonces conocí la de transportación y hay que dejar, no, esto es lo que yo quiero. Entonces tomé los cursos también avanzados de transportación y luego pues hice una maestría en ingeniería civil, pero especialidad en transportación, en tránsito. Estoy tratando de investigarlo a profundidad. Y cuando llegaste allí, ¿tenías novia ya? No. Pues a ver. No. Estoy tratando de hacer un timeline de ciertas cosas. Sí. O sea, pero llegas allí, ok, empieza. Eso es en el 86, pero veías, o sea, no. Sí, y no sospechabas que ibas a tener un problema. En el 86 yo no sabía que tenía algún problema de la vista. Fue en el 1987, que era el verano después de yo terminar el primer año, ¿verdad? Pues tuve agosto a diciembre de 86, después diciembre a mayo. Okay. En ese verano tomé clases de verano, cogí un curso, yo creo que fue cálculo, y una clase de buceo fuera del colegio. Okay. Y iba al pop, ¿sabes? El ambiente social en Mayagüez, fue uno de los sitios favoritos. Todo el mundo hablaba del garabato y eso, pero a mí me gustaba más el pop. Era como... ¿El qué? El pop, el Red Barons Pop. Ok. Era una barra, ¿sabes? No era como el Black Angus, no era como el Black Angus. No, pregunto. Iba con las amigas, ¿sabes? No. Yo aprovecho cada momento para promover el libro, uno iba con las amigas, no es que iba a comprar amigas. Ok, ¿sabes? Está bien. Era otro ambiente distinto. Y esta noche en particular, yo estoy allí y llega alguien, Carlos, ¿cómo estás? Y me da un beso, una muchacha. Yo no tenía idea de quién era, ¿sabes? O sea, no la viste. No la reconocía. Y entonces viene y me dice, mira, ¿sabes? Me presenta a quien estaba al lado y dice, ella es mi hermana. Y yo decía, ¿la hermana de quién, sabes? Porque la vi, así, uno como medio tímido. Ajá. Y cuando me dice el nombre, espérate, sí, Tita, ¿sabes? La hermana había estudiado conmigo. Okay. Cuando nosotros íbamos, yo estudié... Por eso, pero era que veías como borroso, como una silueta. No veía las caras. Imagínate, o sea, yo pensaba en ese momento, pues esto es un sitio oscuro, pues la gente no se ve. Okay. Porque esa es la definición de oscuro, que tú no ves. Claro. Pero el detalle es que dije, pero espérate, ellas me vieron y me distinguieron y yo no las reconocí. Y ¿verdad? Pensé, dije, pues a lo mejor que la luz me está dando de frente a mí y está detrás de ellas, entonces yo no le veo las caras, pero en algún momento, ¿verdad? Intercambiamos las posiciones y yo seguía sin verle las caras. Entonces, oye, fíjate, la verdad es que sí, que cuando yo vengo aquí, vengo con otra gente y obviamente pues si iba con otras amigas y eso, pues yo llegaba con ellas, pues sabía dónde estaban, sabía las ropas, o sea, las podía reconocer. Ajá. Pero no de que yo viera a la gente allí y eso me estuvo curioso. Luego de eso voy a mi oftalmólogo acá en San Juan, ¿verdad? O sea, ¿te preocupaste entonces? No tanto, o sea, no, fui a una visita regular. O sea, pues, bueno, no lo viste bien, pero te sí, quedado pensando. Sí, pero no, tampoco le di tanta importancia. Yo tenía una cita, porque yo usaba lentes de contacto y pues me tocaba la cita de chequear las recetas y eso. Y al final yo vengo y le menciono al doctor, oye, doctor, yo estoy notando tal situación. Entonces le dije, también, ¿verdad? Cuando voy al cine, como cuando si uno llega tarde y las luces están apagadas, como que yo paso trabajo a moverme allí, de encontrar la silla vacía y yo veo que todos los demás se mueven bien. Okay. Entonces voy, ¿verdad? Viene y me dice, pues mira, Carlos, yo he notado, tú tienes una mancha en la retina. Como no habías tenido ninguna preocupación ni nada, pues no le había dado más importancia, pero yo te voy a un referido para que vayas a un retinólogo, un especialista de la retina. Okay. Yo voy al retinólogo, allá, ¿verdad? Saco la cita, voy, me hicieron un examen, que hasta ese momento era el examen más incómodo que hubieran hecho, porque te dilatan las pupilas, porque siempre había que mirar dentro del ojo. Entonces venía el doctor, y como que él tenía como un tubito, que tenía como un lente, y te lo pega en el ojo. Lo pega. Sí, te lo pega, pero pegado ahí. Sí. Y entonces él se le pegaba por el otro lado y miraba, y con una luz potente, ¿sabes? Y eso molestaba, pero de vicio, ¿sabes? Sí. Y cuando acababa te chequeó la nuca de una vez. Sí, ¿sabes? Te veía hasta las hemorroides por ahí. y entonces después me chequeé al otro ojo. Para acá, ¿verdad? Estaba, mira, tú tienes retinitis pigmentosa, en 5 o 6 años tú te quedas ciego. No jodas. Así frío. Así frío. Y te voy a ser honesto. ¿Y qué edad tenías tú? Yo en ese momento 19 años. Okay. Y la carrera de ingeniería tomaba 5 años, así que pues mira, me voy a dar el primer año. Eso fue en el verano. Sí, el verano. A los ya había acabado verano un año, no les da bien. Me quedaban 4 años. Y así, pues mira, me voy a agradar para nada.
¿sabes? Sí, no. Y honestamente, sí, fue impactante. Y cada que ¿Fuiste solo a esa cita? No, estaba mi mamá Ok. allí. Y se lo dijeron a ella allí. Ella estaba también cuando Ok, lo dijeron. ok. Y, ¿sabes? Fue una cosa como que traumática. Y a la misma vez como que tú empiezas con la negación. Carajo, ¿sabes? Esto no puede estar pasando, pero uno asustado, ¿sabes? Sí, me imagino. Porque de verdad era una noticia bien fuerte, ¿sabes? 5 o 6 años vas a ser ciego. Luego de eso es verano del 87. En enero del 88 me estoy iniciando en una fraternidad en Mayagüez. Y la verdad que allí con las cuestiones y esto, pues vomitando, se me explotaron los capilares de los ojos en los dos lados. No tienen nada que ver con eso, ¿sabes? No tiene que ver con el alcohol. No, con vómito. Bueno, Con la fuerza que tú haces al vomitar. Con la una vomita fuerza. que te explotó hasta los capilares, tiene que haber bebido hasta. No, fíjate, no, pero Ajá. el Como un detalle. jaguar doble tanque, eso que No, venían antes. pero el detalle es que la mitad del ojo, de mitad para abajo, la parte blanca estaba roja. Ajá. O sea, tú parecías el perro del diablo, ¿sabes? Era una cosa fea, no dolía nada. Pues, y ahí, pues, ¿verdad? Pues por lo menos me ahorré un día de iniciación. Fui a un oftalmólogo que estaba allí en Mayagüez, bien famoso. Él falleció unos años después y falleció joven, lamentablemente, Luis Vázquez. Un hombre reconocido mundialmente. Y fui para lo de los ojos. Y entonces le mencioné, mira, doctor, a mí meses atrás me pasó esto y le conté la historia. Y me dice, pues mira, vamos a hablar claro. Puedes tener retinitis pigmentosa, puede que no la tengas. Aquí en Puerto Rico no hay el equipo que hace falta, ¿verdad? Que se usa para hacer la prueba exacta. Es un diagnóstico más preciso. Sí, que es el electroretinograma. Okay. Dice eso, ¿sabes? Mi recomendación es que vayas al Bascom Palmer, que es un instituto que hay en Miami, que es de oftalmología. Me dijo, lo de los 5 o 6 años, eso sí, no te lo debieron haber dicho. Dice, sí, te puede pasar, te puedes quedar ciego en 5 o 6 años o antes. Pero también puede que mueras de viejo y que a lo mejor progrese un poquito más, pero no mueras ciego. Okay. Dice, eso hay que verte más de una vez. Hay que monitorearlo. Hay que monitorearlo a ver cómo la condición progresa. Así que saqué cita y fui allá al Bascom Palmer. Eso fui a principios del 89 y era, ¿sabes? Unos exámenes, ¿sabes, Juan? Una cosa como uno no se imagina, ¿sabes? Ese día, allí nos estaban viendo a 2 personas. Yo llegué por la mañana, salí como a las 8 de la noche. O sea, fue un batallón de pruebas, ¿sabes? Todo el día. Mientras ahí me hacían unas pruebas, para la otra persona le hacían otra y así, ¿verdad? Era como que cambiando. Al final, en la noche, pues era la gran prueba, la madre de las pruebas, como yo digo, el electroretinograma. Que ese era el equipo que no había aquí, ya así lo hacen y yo me lo echo acá. Y la verdad es que acá ha sido mucho más fácil, pero en aquella época allí, o sea, ellos te duermen el ojo, te lo adormecen, te dilatan la pupila, me tenían un montón de tiempo en la oscuridad, porque parte era para ver cómo uno pasaba de oscuridad a la luz, porque tú sabes que incluso la persona normal, si tú estás mucho tiempo en la luz, cuando te metes a la oscuridad no ves ¿verdad? El ojo se adapta. Pues te ponían como unos lentes de contacto, pero unos lentes de contacto bien grandes, te tapaban todo el ojo, quedaba pinchado así con los párpados. Okay. Y si eso no era suficiente, pues de ese lente salían unos cables. Así que tú tenías eso metido en el ojo, te echan una gota para que no pestañees, y te lo dicen, no pestañees, porque cada vez que tú pestañeabas, tú sientes como eso se mete para adentro y te apretaba el ojo. Pero cada vez que tú piensas, no pestañees, ¿te da con pestañear? Sí, pestañeas, sí, ¿sabes? Sí, así que uno ahí. Entonces te ponían con unas luces bien potentes a flashar, ¿sabes? Que tú te sentías como si te estuvieran quemando el ojo, y eso yo creo duró como 45 minutos la prueba esa, ¿sabes? Y empezaba a ir pac, eso a flashar. Pac, y paraba. Y volvía, ¿no? Pac, con distintos colores, que a veces unas luces amarillas, otras azules. Okay. Y de momento empezaba, pa. Y uno, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y uno ahí, y las lágrimas se te salían, ¿sabes? Entonces, el ojo se quiere cerrar. Y yo pregunté esto, yo acabé así, agarrándome los ojos, los párpados, porque si no se dañaba la prueba. Yo quería acabar de salir de aquel martirio, ¿sabes? Y las lágrimas así que se salían solas. Yo con la barbilla puesta en una cosita, aquello ensopado, ¿sabes? Y cuando salí, pues después me ponían unos algodones. Estuve como media hora reponiéndome con unos algodones me imagino que era una solución salina o algo, agua, para humedecer los ojos.
Entonces ahí cuando terminé, pues sí, me confirmaron. Mira, retinitis pigmentosa, ¿sabes? Pero eso pues no sabemos, hay que volverte a ver ¿verdad? Claro, pero entonces, cierto tiempo. pero la retinitis pigmentosa, o sea, para tenerlo claro, que es algo que yo no conozco. O sea, típicamente es así. O sea, no es que por tu caso particular podía tardar o no. O sea, una persona con retinitis pigmentosa se le podría activar rápido o nunca. Bueno, para empezar, retinitis pigmentosa no es una sola cosa, no es una sola condición. Hay distintos sabores, distintos estilos. ¿Sabes? Hay gente que tiene retinitis pigmentosa y es que sus padres uno lo tiene y se lo pasan a los hijos. O sea, a todo el mundo le pasa. En ese momento lo que me habían dicho era que parecía que la mía era una que la pasaba a la mujer y las mujeres no lo padecían, pero sí lo podían padecer los varones. Y podían. Son transmisoras. Ajá, pero el hombre no la transmitía. Okay. Pero que aún así, ¿verdad? Que evitara a las primas. Ahí fue que me dijeron lo de las primas, que en ese caso, pues básicamente, pues mi hermano la pudo o no haber tenido. Mi primo, que era hijo de la hermana de mami, pues la pudo haber o no tenido. Años después, y cuando te digo años después, ¿sabes? Estoy hablando de eso fue en el 88, 89. En el 2019 yo me hice otra prueba genética acá, entonces ahí sí salían más detalles. 2019, sí, los otros días, cuando yo estaba en el Departamento de Transportación de Obras Públicas. Sí, cuando no había gobernador que te daba break de hacer otras cositas. En el cambio. Pues fui, me hice este examen en una charla que hubo de retinitis pigmentosa que me inventaron de la universidad. Y ahí, pues, entonces salió que mi patrón genético es uno que venía parte de mi madre y parte de mi padre. Los dos las pruebas son las aportaron. genéticas. Estoy pensando en las pruebas de la vista. No, era una prueba genética. Era por por la saliva. ¿Sabes? De esa que sacan ahí y me sacaron una muestra. Sí, que eso tiene. ¿Cuál es el nombre? Que me habéis dicho que la plataforma esa con las que hacen el... Ah, no, pero eso es otra cosa, ¿sabes? No, esta yo me la hice con un médico. Sí, que esto no fue online. No, esta no es online. Esta fue con un doctor que estaba haciendo investigación porque que se dedica a genética, el doctor Natalio Izquierdo, un oftalmólogo izquierdo famoso, ¿sabes? Que también es especialista en asuntos genéticos. Que ahí fue que lo empecé a ver y ahora pues voy regularmente a la oficina de él. Entonces pues me dice pues que venía del lado, o sea, lo tenía del lado de padre y de madre, pero él me decía, mira, eso es como si fueran dos filas en el vagón del tren, entonces uno lo puso en un lado y otro en otro, así que la tuya es leve, ¿sabes? Que si hubiese estado los dos y que uno al lado del otro, pues hubiese sido más violento el asunto. Pero entonces, volviendo atrás, estás en Mayagüez, ya sabes que tienes retinitis, sabes que en cualquier momento te puedes quedar ciego. En ese momento, ¿ya eras novio de McDamari o no? No. Hubo... McDamari fue la tercera novia después de esto. Así que, ¿sabes? Tuve otra novia con McDamari, pues no hicimos novios ya cuando yo estaba en la maestría. Sí, pero el detalle es... Pero hay una pregunta que, vamos, yo quiero ser crudo en esto porque uno tiene preguntas y tiene que hacerla. O sea, ese approach, o sea, decirle a una persona que es tu pareja, tengo esta condición, o no se lo decías, o te quedabas calladito. Aún si tú me dices, yo no se lo decía, pues yo lo entendería, porque tampoco es algo que tú dices, mira, no era algo que mami, tú quieres ser mi novia, dime ahora, a ver, para por lo menos verte, ¿sabes? Porque ya para tocar uno toca como quiera, pero... pero mira, el detalle es que no fue algo intencional, pero sí yo noté que una vez que me dieron la noticia, yo cambié mi círculo de amistades. Yo empecé a janguear como con gente nueva. Yo no sé, ¿sabes? Esa parte todavía no la tengo clara. Yo no sé si fue como, yo no quiero que mis amistades de toda mi vida sepan que yo estoy roto o algo, ¿sabes? Pero sí, pero eso también me di cuenta ahora, hace pocos años, de cómo eso me afectó sin yo haberme dado cuenta. Pues si acaso los primeros eran los salados. Sí, no. No, obviamente son de broma, pero sí, sí, porque tú no quieres decirle a la gente, mira, yo voy a ser ciego, ¿sabes? Sí, o sea, volvemos. Uno lo puede hablar aquí, pero vivirlo. Es otra cosa. Que en cualquier momento te puedes quedar ciego, bregar con la familia, evitar la pena también, porque hay gente que entonces empieza a coger pena, ay, bendito, o sea, eso no. Sí, a mi esposa, cuando empezamos a salir, yo se lo dije rápido. Para que ella supiera. Y así yo, pues, bueno, ya sabía la advertencia. Y más todavía, ella
ya cuando éramos novios fue, ¿verdad? Una cita con una doctora, una oftalmóloga, Ujú. para chequearse los ojos de ella y le menciono que estoy saliendo con alguien que tiene tal condición. La respuesta de la doctora fue, déjalo. De verdad. Qué cabrona. No, le dijo, el mundo no necesita más niños ciegos. Más cabrón otra vez, me reafirmo. No, perdóname, ¿verdad? Yo no- sí, ¿sabes? Digo, Lo más brutal que después supe que a mi esposa no fue la primera que se lo habían dicho, ¿sabes? se lo dijo a las otras también. No ella, pero sí había habido. Sí, pero que otra había gente historia, que se lo pero- había dicho. Bueno, Sí, es que, sí, mira, sí, déjame hacer un paréntesis ahí. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad del Turabo en Cagua, había una amiga que se enamoró de un muchacho en silla de ruedas. Ujú. Y los papás, o sea, y los conocí bien porque yo me hospedaba en la casa, yo me sentaba en un cuarto y conocía bien la historia. Y los papás eran buenas personas, pero no podían aceptar que la hija se enamorara de un tipo que estaba en un sillón de ruedas. Ese, pero ese no se me va a ir con otra. Sí, bueno, tú sabes, ay, ese es fácil, me tengo que deshacer de él, Es encuentro la línea de los frenos, tú sabes. Sí, sí, este es ciego, papá, pues por lo menos no va a mirar a otras mujeres. Sí, sí. Pero, o sea, a lo que voy es que yo he visto esto, vamos, pasa, que gente que sí, aquel pobre, cafre, como dicen, pero, ¿sabes qué? También, o sea, uno no quiere juzgar, pero tampoco un padre puede ser tampoco tan fácil decir que Sí, tu sí, hijo o sí, hija sí, se sí. está enamorando de alguien que va a quedar ciego, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo yo, pensando acá Ajá, como los ajá. locos. O sea, porque independientemente de cuánto tiempo llevas ya de que ¿De con casado? Magda Mari, o sea, de casado. Bueno, nos hicimos novios en el 93, Ajá. enero del 93, y nos casamos en junio del 94. Ok. ¿Sabes? Ahora en junio vamos a cumplir 32 años de casados. Yo cumplo 32 también. Ah, En pues. julio. Nosotros los PNP en los veranos siempre tenemos issue. Mira, no, pero, o sea, hay que reconocer, independientemente del amor que se pueda tener, que también es un trabajo. O sea, una persona que Sí, está sí, bregando sí. con alguien que tenga cualquier tipo de Sí, condición, y mi esposa, incapacidad. pues, mi o- apoyo, obviamente. O sea, porque le toca bregar con este asunto todos los días también, ¿sabes? Sí, que eso no es ¿verdad? Un one shot deal. Eso es. Sí, y mira, no es que yo estoy todos los días consciente de que soy ciego, ¿sabes? Tú te acostumbras. Y te voy a decir, yo, ¿verdad? Dentro de la negación y esto, todas las mañanas, ¿verdad? En aquella época, por la mañana me sonaba el despertador, yo miraba, me volteaba el reloj de los que tenían los numeritos rojos, Ajá, de los y digitales. lo miraba, las 5, pues vi el número. Hoy no Claro. soy ciego. Y todos los días, en mi mente, yo rápido, hoy no soy ciego. Hoy no es el día de quedarme Entonces, te ciego. levantaba. Entonces, esa lo primero que hacías era Era una mirar el reloj, validación. mirar el reloj, Sí. y con eso ya yo sabía que no estaba ciego. A través de los años, pues sí, empezaron los números como que a verse medio viraditos. Okay. Pero yo decía, no, todavía no soy ciego, ¿sabes? Los veo que están ahí. Y después ya lo que se veía era un revolú, ¿sabes? Más reciente. Y no me preguntes hoy, ¿sabes? Ya hoy punto no puedo ver el reloj. Yo lo que distingo es, por ejemplo, pues aquí, que tengo la lámpara al frente, pero yo miro para donde tú estás, yo no te veo a ti. A lo mejor si te mueves mucho, pues entonces sí veo el movimiento, si hay un contraste de la luz, pero yo no ya te cuando veo. empiezas a ver esos cambios, ya tenías hijos. Los cambios grandes, sí, tenía hijos, ya yo había, ¿verdad? Seguía guiando, pero mientras estuviera mi esposa disponible, ella era la chofera designada. No, y si Yo te llevabas guiaba- a Manny Manuel, guiabas tú como quieras. Porque Sí. Yo guiaba solo para ir al Ajá. trabajo, ¿verdad? Eran distancias cortas, la misma ruta. Tenía la vista, porque, ¿sabes? Tú eres ciego legal bajo dos condiciones. Ujú. O sea, que la persona que ve normal tiene lo que le dicen 20-20. Si tú llegas a menos de 20-200, entiéndase que lo que la persona normal ve a 200 pies, tú necesitas tenerla a 20 para poderlo ver. Pues a ti te catalogan como ciego legal. Pero yo, ¿sabes? Por muchos años daba 20-25 en un ojo y 20-40 en el otro, ¿sabes? Okay. Esa parte yo no tenía problema. Yo podía ver la computadora, el periódico y eso. Lo que a mí fue el campo visual. Cuánto veías para el lado. Por eso, pero en ese momento, aunque usaras espejuelos, no, o sea... Sí, ¿sabes? Ya cuando se puso más grave, pues ya ni con los lentes de contacto, porque yo siempre usé lentes de contacto, no me gustaban los espejuelos.
pero con los lentes, pues Por sí eso llega. se va reduciendo, Se va el campo reduciendo. visual y es como que tiene, me imagino, como que escanear para... Entonces, eso mismo era un proceso de scanning, ¿verdad? Yo iba a los médicos en Estados Unidos y pues decía, mira, tienes que hacer la técnica del escaneo. O sea, una vez que me diagnosticaron, me dijeron, vas a empezar ahora a tener problemas, ¿verdad? Porque se te va a reducir el campo visual. Y entonces, ahí pues te vas a tropezar con las cosas pues, que estén bajitas, se te cae una peseta y vas a pasar trabajo a encontrarla. Y mira, fue como hubieran echado la maldición ese día, ¿sabes? Porque entonces sí, empecé a darme con cuanta cosa había, ¿sabes? Y a perder las pesetas. Y a perder las pesetas, ¿sabes? Se cayó una peseta, pues vamos a echar 3 pesos para entonces empezar a manosear, ¿sabes? Era, ¿sabes? Obviamente, o sea, yo no me había dado cuenta que sí, que ya yo desde antes lo estaba padeciendo. Por ejemplo, pues, ¿sabes? Donde yo estudié, en un colegio privado, Colegio San Antonio de Abate en Humacao, en Intermediate High School, en deporte, ¿sabes? Yo era malísimo. Digo, eso, pues yo siempre pensaba que era genético, porque la línea por el lado mío, papi, mi hermano y eso, no había mucha habilidad deportiva. Ajá. Pero entonces después me di cuenta, por ejemplo, pelota, cuando dábamos softball, tenis, yo no veía la condena bola. Claro, porque Ya, era rápida, ese pitcher pequeña. está cabrón, era que tú no Sí, veías. es que yo no veía. Pero eso me di cuenta años después, ¿sabes? Sí. Mientras yo estaba pasando por eso, pues pensé que, punto, soy un malango en los deportes, más nada, Sí, sí. ¿sabes? Y Por eso, porque quiere decir que desde que ya estaba chamaco, o sea, tenías episodios, ¿no? pero no lo sabía. Por eso, pero que sí, mirando luego. Había pues, señales, mirando para atrás. Claro, pero que sí, habían episodios en cuanto a Sí, eso. sí. Entonces te conviertes. Sí, entonces en la escuela, pues que sí, yo me di cuenta que entonces en la escuela, por eso es que yo me tropezaba con los pupitres, ¿sabes? No veía y me los llevaban enredados y la gente pues molestaba con eso y los bultos en el piso, que la gente los ponía en los pasillos, los pateaba, ¿sabes? Sí. Era, ¿sabes? Pero entonces Sí había, pero... Pues, ya estás casado, tienes hijos y todavía ves. Y, por Las veías, ejemplo... o sea, cuando, sí. o sea, te Y yo entrando en el guiaba, timeline, por ejemplo, mi hijo Ajá. solamente una sola vez se montó en un carro que yo estuviera guiando. Y fue el día que cuando él nació, que lo dieron de alta a él y a mi esposa no le iba a poner la guía ahí, pues guiamos desde el hospital en Condado, el Presby, hasta Torrey. Porque yo veía, o sea, lo que tenía era problemas con el campo visual, pero, o sea, yo tenía la agudeza visual. Sí. Así que en ese momento yo guiaba cuando era necesario y solo normalmente, no con más nadie en el carro. Pero ya eso fue en 97. En el 98, pues dejé de guiar. No, ya. O sea, en el 98, ok. En el 98 ya decides que no puedes guiar más. Sí. Más que por la vista, me dio miedo porque pasé un día un susto. Una persona, yo estaba llegando a casa, estaba cayendo un aguacero, pero de eso fuerte. Y había, ¿sabes? La calle era 4 carriles, ¿verdad? Más o menos. Habían carros en los 2 extremos y 2 carriles en el medio. En el de la derecha había un camión de UPS estacionado. Y yo voy a pasarle por el lado del camión de UPS y sale este tipo corriendo con una toalla en la cabeza porque había salido del gimnasio, no estaba mirando. Y yo pegué freno, pero le di. Y él dio vueltas, no le pasó nada, por lo menos. Pero yo dije, ok, ¿sabes? Yo sé, ¿sabes? Que ese día la culpa fue la persona, ¿sabes? La persona se tiró en un sitio que pero no había forma de tu verlo. condición, entonces, no, para poder reaccionar. Por eso sí, pero yo lo vi rápido, ¿sabes? Que se metió en el medio porque salió corriendo de un sitio que no había forma si de todavía verlo. veías un poco, o sea, Sí. ¿cómo se va a poner después? Sí, no, más que eso, yo dije, ok, hoy no fue culpa mía, pero ¿y qué va a pasar el día que yo le dé a alguien? Porque no veo. Sí. Y dije, no. Y yo creo que guié como un par de semanas más y punto. Dije, no, ya, porque la llave. Y es fuerte, ¿sabes? Esa parte de dejar de guiar es de la más que uno, ¿verdad? Como que extraña porque me quitó un montón de independencia. Bueno, continuando con la conversación, me intriga muchísimo cuando llegas a ese punto donde dices, mira, tengo que aprender a ser ciego. O sea, tengo que bregar con eso porque, ¿sabes? ¿Cómo es el día a día? O sea,
O sea, de un día para otro. Porque yo hablábamos hace un tiempito atrás de personas que hacen distintos ejercicios para ver cómo es ciego y que te ponen una venda y te tienen... Sí, y tú pero me decías, eso- es una bichería, porque estar un día ciego no es Un lo día mismo. ciego, no solo eso, que un día ciego. Obviamente, ¿sabes? Tú te pones una venda y no vas a saber qué hacer porque no es que tú eres ciego y ya aprendiste a ser ciego instantáneamente. ¿Sabes? Hay un proceso, hay que hacer unos entrenamientos, unos adiestramientos. Así que cuando le dicen a la gente, no, para que experimentes, toma, te voy a dar un bastón y te voy a poner una venda para que tú veas lo que es ser ciego. No, eso no lo simula. Y peor aún, tú sabes que cuando acabes te quitas la venda y vuelves a ver. Esa oportunidad yo no la tengo. Sí. ¿Sabes? Yo no es que digan, bueno, ahora sí estoy jugando al ciego, pero ya acabé, déjame prender y de nuevo prendí la luz y ya vi otra vez. Así que ese experimento que les gusta hacerlo mucho, yo lo encuentro absurdo. Después que te convertiste en legalmente ciego y cuando ya ibas llegando a ese Bueno, punto... pues vamos a decirte cómo me convertí legalmente ciego. Vamos a darle un chipito para atrás. Ajá. En el 96 sí, yo, ¿verdad? Tuve un deterioro en un ojo que me asustó, ¿verdad? Y dije, espérate, esto, si se me pasa el otro ojo, pues se complican las cosas. Pero bueno, se controla el asunto y no es hasta el 2007, despedida de año, 31 de diciembre del 2007, o sea que todo el mundo hace las resoluciones, este año yo voy a hacer tal cosa. Y no me preguntes, ¿sabes? Yo vengo y en mi mente lo que me llegó es, en el 2008 yo voy a ser ciego. Okay. No de que estaba pensando que me iba a quedar ciego, no de que estaba pensando, ¿verdad?, de que ya se apagó la luz, sino que ese era el año que yo tenía que enfrentar la realidad de que Carlos Contreras va a ser ciego, quiera o no quiera, no es una opción que él tiene, no es su decisión, y Carlos Contreras tiene que aprender a cómo bregar con esa situación de ser ciego. Así que... Es una cuestión también de supervivencia. O sea, Sí. Aparte de una cuestión de, digamos, emocional, de aceptación, también de supervivencia, porque tienes que, como dijiste, tienes que entrenarte, tienes que saber cómo vas a moverte en el día a día, cómo afrontar todo, ¿no? Y vamos, ¿sabes? Eso es parte de los procesos de duelo, ¿sabes? De las 5 etapas, la negación, la ira, la negociación, depresión. Y llega después la aceptación. Pues hubo que pasar por todos esos procesos. Y no es que tú sales de uno de estos, o sea, tú das para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. La cuestión es que dije, yo este año tengo que buscar cómo aprendo a ser ciego, cómo es el palito ese que usan los ciegos. Pues yo no conocía personas ciegas, yo no tenía familiares ciegos. O sea, yo no tenía ningún punto de referencia, ¿sabes? Ni a quién acudir. Claro. Así que vengo ahí mismo. Si no es voy a hablar con fulano, porque fulano ya porque es esto. yo no conocía a ningún ciego. Sí. Y en enero, ¿sabes? Rápido, yo dije, tengo que averiguar qué voy a hacer, ¿sabes? ¿A dónde voy? Entonces llamé a la bueno, no era la defensoría, a la oficina del procurador de personas con impedimento. Y dije, pues esa gente es la que me va a decir. Llamo, me contestan el teléfono. Y yo, mira, que mi nombre es tal, ¿verdad? Carlos Contreras. Yo tengo tal condición, ¿sabes? Me voy a quedar ciego y yo quiero saber dónde, si en Puerto Rico. Bueno, déjame darle un poquito para atrás. En otra organización que yo estoy, había, ¿verdad? Hubo una conversación, ¿sabes? Porque era una gente de Miami, estaban pidiendo voluntarios para dar unos exámenes en las Islas Vírgenes. Entonces me preguntan a mí, porque pues yo estoy en Puerto Rico, al lado de las Islas Vírgenes, y yo digo a la persona, mira, yo me estoy quedando ciego, tengo una condición. Y, ¿sabes? A lo mejor no te puedo ayudar. Y entonces, da la casualidad que esa persona tenía un doctorado en esos asuntos de rehabilitación. Okay. Y dice, pero, ¿y ya tú buscaste ayuda? Yo, no. Y me dijo, tú tienes que buscar, ¿sabes? ¿Sabes? Alguna organización, porque te tienes que adiestrar. Entonces, el tipo veía. Pero él me dijo, yo pasé, yo sé usar el bastón, o sea, yo me puedo poner venda y uso el bastón, yo sé braille, y dice, tú tienes que aprender braille. Y dice, yo leo en braille y puedo leer, pero dice, pero mira, por la noche yo me acuesto al lado de mi esposa, apaga la luz y yo sigo leyendo con el dedo. Okay. O sea, y es bueno porque eso ayuda para evitar el Alzheimer, es un estímulo. Entonces, ahí, ¿verdad? ¿Y la pelea con la mujer? Sí, pues, pero entonces, ahí
que viene, yo creo que eso fue lo que me motivó, o sea, posiblemente, eso fue lo que activó lo de que tengo que aprender a ser ciego. Pues llamo a la oficina del procurador y pregunto, y la persona que contestó me dijo, yo no sé, pero yo te averiguo, dame un rato que yo te llamo por la tarde. Y tomo mi información, pasó la tarde, no me llamó, pasó la tarde del siguiente día y otra tarde más y otra tarde, y varias tardes después, pues yo déjame llamar y procuré a la persona. Mira, sí, es que no tengo toda la información, pero me dicen que eso hay un centro de la Administración de Rehabilitación Vocacional en el centro médico, pero yo te busco la información, no te preocupes, yo me encargo. Entonces, ahí busqué en Google. Yo creo que en menos de un minuto ya yo tenía el teléfono. Llamé, hubo que llamar varias veces, o sea, pues tampoco tan fácil que te contestaran. Ajá. Hasta que conseguí. Entonces me explican, pues mira, sí, tienes que ir y cuadrar una cita en la oficina central, en Barbosa, allí por, ¿verdad? Tú llegas, es por orden de llegada, y bla, bla, bla. Y quién estuvo, como que me dijeron, tu orientador. Nadie, no, pues entonces te tienen que asignar un orientador. Ay, bendito. Y entonces yo vengo, se lo comento a mi esposa, le digo, mira, Magda Maris, voy a buscar la ayuda, tengo que ir a rehabilitación vocacional, o sea, hay que llegar allí un día para que me lleve. Y ella viene y dice, pues yo tengo aquí los papeles. Okay. Yo, ¿qué? No, porque yo conozco a una mamá de la escuela de los nenes que ella trabaja allí y yo hablé con ella y me contó lo que hacía. Pues mira, mi esposo, ¿sabes? Y le explicó y ella le dijo, yo te consigo todos los papeles, pero te voy a ser honesto, tú no se los puedes dar hasta que él los pida, ¿sabes? La persona tiene que buscar la ayuda, ¿sabes? No lo trates de forzar porque no va a funcionar. Y mi esposa, para eso, ella sí sigue las cosas literalmente. ¿Sabes? Yo ni sabía nada de esa conversación. Entonces consigo los papeles, me da la información de esa persona. No, para ese tiempo no era difícil escondértelos tampoco. Sí. ¿Verdad? Llamé a la mamá esa de la escuela y me dice, bueno, puedes ir a la Barbosa, pero es más fácil, tú lo haces en una de las universidades, ¿sabes? Puedes ir a la UMED. O a la UPR, ahí es con cita, ¿sabes? Se mueve mucho mejor. Y me dijo, yo estoy en la UMED, si quieres. Así que, pues yo, ¿verdad? Me dio una cita, el UMED. Me dijo, pues, Magda Maris tiene los papeles. Hay que llenar un formulario médico, eso, ves llenando todo para que cuando vengas a adelantar eso. Pues entonces yo necesitaba un certificado médico. Voy a mi oftalmólogo, le explico, él me hace el examen, me chequea todo, me entrega los papeles. Voy, ¿verdad? Llené todo lo demás. Voy a la cita con esta persona y ella dice, pues sí, tú cualificas. ¿Sabes? Tú eres ya legalmente ciego. Y dice, sí, aquí ya está, el doctor certificó que tú eres legally blind. Okay. Ya yo no tenía, o sea, volvemos, yo me creía que veía porque yo podía leer, ¿sabes? Yo trabajaba en la computadora. Que pasaba más trabajo. Si ¿verdad? El cursor se me perdía, pues con el mouse ya yo tenía una destreza que yo iba y lo llevaba a la esquina arriba, a la izquierda, y ya lo iba persiguiendo con la vista y moviéndolo hasta donde necesitaba. Pero yo leía. Okay. Así que jamás yo pensé, o sea, yo me iba a entrenar para cuando yo fuera ciego, ya estar listo. Yo no sabía que ya yo era ciego. Y entonces, pues ahí voy y corro por el proceso, entonces me evalúan. Me dicen, pues mira, sí, te podemos dar las clases de orientación y movilidad, que es la clase de mover con el bastón, clases de vida independiente, que esa es la de aprender a fregar, mapear, barrer, cocinar sin mirar. Me podían dar la clase de braille, aprender a leer con el dedo, los puntitos. ¿Aprendiste a leer? Sí, aprendí, pero no lo practiqué. Y, ¿sabes? Eso hay que practicarlo. Y de hecho, hace 1 año, 2 años atrás, volví y tomé un curso a través de la NSP. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? Estamos en la época de la tecnología, ¿no? Y, o sea, no es que el braille no sea necesario, pero tienes otras herramientas. Sí, hay otras herramientas. O sea, que cuando antes era braille o
o no, o sea, pero, pero ahora con las computadoras, los voiceovers de los celulares. Yo me quedé ciego en una buena época para quedarme ciego. Suena fuerte, pero es la verdad. Sí. No, y me dio gracia porque cuando yo te conocí y fuimos a la primera entrevista, cuando te nombran secretario de editor, no hemos llegado ahí todavía, pero fuimos a una entrevista con Rubén Sánchez, que era en Plaza Las Américas. Sí. Y cuando sale, pues, dice, vamos aquí que voy a comprar un iPad. Y yo por dentro, como, ¿para qué carajo quiero un iPad de él? ¿Tú sabes? Porque uno no sabe. O sea, sí. Y pero será para soplarse con un abanico, ¿tú sabes? Y entonces luego en la oficina veía que estabas con la computadora, con tu Mac, porque también siempre había estado en ese ecosistema de Apple, y con los audífonos puestos, pero te tengo que decir que impactaba ver una persona trabajando en una computadora con la pantalla oscura. Realmente negra, pues claro, porque no la necesita. Pero tú sientes que te está cogiendo el pendejo. O sea, que la persona está haciendo como está posando. O sea, y parecen tonterías. Sí, yo veo por los oídos. Claro. Pero parecen tonterías, pero son detalles de cuando uno, o sea, empieza a trabajar con una persona ciega. O sea, se tiene que adaptar a ciertos asuntos. Y yo creo que para mí también. Sí, mira, eso está aquí. Sí. No está aquí. Dime dónde, porque yo no veo que es aquí ni allá, ni, ¿sabes? Para mí también. Aparte de ser una escuela y todo esto, yo creo que el humor de nosotros me ayudó porque, o sea, pude trabajar sin miedo a que fuera a decir algo que te ofendiera, ¿no? Porque a veces el chiste principal venía de tu parte. Y entonces, de hecho, algunas personas que nos ven y nos escuchan, pues a veces como que me dicen, mira, tú te tiraste un chistecito ahí. Y es que ustedes no conocen al Contreras, o sea, y el que me conoce pues, claro, sabe. Estaban dicho, pues, públicamente había que ser más serio, obviamente. Claro. O era la imagen de una agencia de gobierno, era parte del gabinete del gobernador. Pero te voy a decir, hubo reuniones donde yo me tiraba chistecitos con el gobernador y yo creo que la primera vez es como que se quedó serio, pero después ya le gustaba. Sí, dígame dónde está la cámara para hacer como que estoy viendo. Esa la decía mucho. Esa era típico. Cada vez que íbamos a primeras piedras, inauguraciones de proyectos, ¿verdad? Que estamos que sí con la pala y las fotos que nos toman. Y entonces ahí dice, pues párese ahí para una foto. Entonces yo me paraba al lado del gobernador, de todos los que llegaban allí. Entonces mi línea siempre era la persona que está con la cámara que me hable para yo saber dónde está, para que parezca, ¿sabes? Yo mirar como que, para que parezca que estoy mirando. Yo sé que la primera vez el gobernador me dice que hizo una cara, ¿sabes? Se paniqueó, como dicen los muchachos. Se paniqueó, pero después ya yo lo oía. Él se lo disfrutaba y se reía porque siempre la gente les voy a contar algo a los amigos que nos están viendo y escuchando. Miren, yo corría a las conferencias de prensa de Contreras. Y una de las primeras, que fue para poner una primera piedra o un anuncio de esto, era grande, pues cometen el error de poner a Contreras a hablar antes del gobernador. Y Contreras se mete en tribuna y pega y habla. Y entonces los muchachos me decían, mira, haz algo. Y yo, pero ¿qué carajo voy a hacer? ¿Qué seña? O sea, yo no puedo hacer señas desde acá. ¿Qué quiere que me lo lleven quedado como en el fútbol y le hago el tackle y lo tire al piso? O sea, no puedo. Y, entonces, y claro, Juan, te soy honesto, parte es, obviamente, el gobernador está con, ¿verdad? Haciendo malabarismo con 15 proyectos, 15 agencias, un montón de cosas a la vez. Uno le manda la información. Pero yo no sé. Sí, no, pero fue la única vez que pasó. O sea, realmente. Sí. Y yo, obviamente, por la confianza que tenemos, pues yo te puedo decir, mira, hablaste con cojones. Sí, porque me lo dijeron. Porque cuando llegó a la palabra dijo, bueno. Sí, ya el secretario ya lo dijo todo. Sí. Entonces ahí aprendí, pues no, vamos a darle. Fue cómico. Porque yo en parte era tampoco poner al gobernador en la situación de que tuviera que dar datos, ¿sabes? Pero la gente a veces tiene miedo también. Por ejemplo, cuando yo comienzo a trabajar contigo, tenía compañeros que hacen lo mismo que yo, que son asesores de comunicaciones y prensa, que me decían, ¿y cómo tú puedes? O sea, como había gente que le tenía miedo, gente que tiene miedo. Pero otra cosa es que, como nosotros somos así, ¿verdad? La gente lo que ve aquí es lo que somos, o sea, no aparentamos. Pues si teníamos una conferencia y había que decirte algo, pues yo interrumpía. Permiso, secretario, tal cosa. No tenía ese miedo de que no, es que no. Y yo le agradezco porque, ¿sabes? Volvemos. Es como el asunto, ¿sabes? Del vocabulario, ¿sabes? No, ¿sabes? Soy ciego, pues dime las cosas y ya, ¿sabes? No soy de cristal, ¿sabes? No, tú sabes, sí, a lo mejor él trabaja en una habitación y dice, coño, secretario, prenda la luz, porque usted no la necesita, pero yo sí. Pero, y obviamente con amistades, porque las amistades que tenemos en común y que las conocí por ti, que trabajaban allí también, como Paxi Córdoba, Miguel Peyot, o sea,
Louis Fuster, o sea, de personas con un humor exquisito, o sea, Sí, sí. que dentro de todo, muy serios para hacer el trabajo, pero que podías bromear, porque Sí, sí. yo siempre, ¿verdad? Ustedes saben que el primer tatuaje que yo me hice es con la cara de Charlie Chaplin, y dice que un día sin risa es un día perdido, y eso yo lo vivo, y por eso yo creo que también hemos sido tan compatibles, ¿no? Pero volviendo al asunto, empiezas ya a practicar para ser ciego, a entrenarte. Ujú. Y a tomar Este, los cursos y de pero cuando Braille, yo de te conocí, ya tú tenías un independiente, perro guía. computadora. Sí, yo aprendo el bastón en 2008. Y me hablaron del perro y yo dije, no, eso todavía no. Ya en el 2011, yo dije, fíjate, yo creo que ahora es el momento de moverme un pasito más. Y ahí pues empecé a investigar, pues nuevamente, no conocía gente con perros, así que no sabía a quién preguntarle, pues empecé mi research de las escuelas de perros que había en Estados Unidos y busqué libros y leí libros y recuerdo que leí un libro que había escrito un ex estudiante, ¿verdad? Una persona que se había graduado de esta escuela de CNI, que Love in the Lead, creo que era el nombre del título del libro. Y el libro me impactó, ¿sabes? Porque hablaban de la filosofía de la escuela, del trato digno, ¿sabes? Incluso, ¿sabes? De cómo ellos, o sea, era la escuela más antigua del mundo. Se fundó en 1929. En ese momento, pues ellos entrenaban, ¿verdad? Primero eran varones, pero empezaron a llegar mujeres. Entonces, era el asunto de que, por ejemplo, en esa época, ¿sabes? Que era un tabú y una hija, una mujer ciega, pues que las enseñaban, ¿no? Cómo vestir bien, cómo maquillarse y eso, porque a la mujer ciega la escondían en la casa, ¿sabes? En esas épocas. Ajá. Y yo dije, fíjate, esta gente tiene una buena filosofía. Ellos en las escuelas otras te regalaban el perro, este te lo vendía. Pero era un precio, ¿sabes? Ridículo. Era la primera vez que tú ibas, tú pagabas $150 por el perro. Ya de ahí, como yo digo, es refill, de ahí en adelante, ya cuando tú eras regresando, a uno no era $50, Eso es. que era el precio del Más que eso cuenta un 1934. pejito sato por ahí. ¿Sabes? No, deja que yo te diga. Era el mismo precio del 1934. Ya ellos, después del 1934, recibían donativos Okay. y con eso ellos subsidiaban. Y, ¿sabes? Cuando yo voy en esa época, esa gente tenía el endowment, el fondo total, $200 millones Hombre. en inversiones. Así que eso les generaba una cantidad de dinero que sí, ellos todavía pedían donativos, pero, ¿sabes? Podían subsidiar el proceso. Ahora ellos seguían cobrándole a la persona los $150 o los $50. No porque eso le resolviera nada, porque el perro, el entrenamiento le costaba como $65,000 de cada perro. Pero era un asunto que ellos decían, es por dignidad. Que la persona ciega no se sienta que está mendigando, Claro. que no se sienta que está pidiendo, que cuando le pregunten diga, sí, yo compré mi perro. Por eso, pero esto tampoco es como cuando tú vas a un pet shop y dices, dame este perro. Ah, no. Tiene que ser un proceso. Pues mira, esos $150 Ujú. cubrían de que una vez que yo envío mi formulario, ellos enviaron a alguien a que viniera a Puerto Rico a evaluarme. ¿Por ¿Sabes? qué? ¿Por qué? O sea, ¿a qué? A ver que yo tuviera las destrezas de orientación y movilidad. Ok. O sea, porque no es solamente el que... No, pues tú puedes ser ciego y tener otras condiciones y tener otras limitaciones, Sí, ¿no? O sea, pero primero es que tú tienes que saber usar el bastón. Si tú no sabes usar el bastón, si tú no sabes orientarte, el perro no es, ¿sabes? El perro no es que tú le digas, llévame a McDonald's y te diga, no, hay oferta en Burger King, ¿sabes? El perro no, o sea, el perro te lleva a donde tú le digas. Claro. Tú tienes que saber cuántas calles vas a cruzar, cuántos bloques, dónde vas a virar. Así que tú tienes que demostrar que tienes esas habilidades. Además, ellos te evalúan cuánta fuerza había que el perro tiene que hacer, porque tienen perros de distintas, unos que alan blandito y otros que te alan duro, y unos que caminan lento y otros que caminan rápido. Así que ellos tienen que buscar que tengan un perro para machearte. Pues esa persona vino y me evaluó. Después cuando yo voy, ellos me enviaron los pasajes, ¿sabes? Por los mismos $150. ok. Yo estuve allí 20 y pico de días. 25. ¿Solo, con tu esposa? No, solo. O sea, yo viajé solo. Ellos me envían los pasajes, me recogen en el aeropuerto, me llevan a sus facilidades. Allí habíamos 20 y pico de personas en esa clase que íbamos a comenzar juntos la trayectoria de perro. Unos pues ya eran
clientes anteriores que ya tenían experiencia, otros que eran nuevos allí, pero que habían tenido perros de otras escuelas, y gente como yo que éramos nuevos. Y te daban la comida, te daban, ¿verdad? Y comida buena en un sitio limpio, ¿sabes? Una cosa impresionante, la facilidad de esa gente. Sí, en New Jersey. Y te dan el perro, ¿sabes? No solo el training, y no solo eso, al momento que yo voy a regresar a Puerto Rico, ellos me envían el perro con el arnés, la correa, juguetes para el perro, cepillos, peinillas, cosas para darle mantenimiento, para los parásitos, un matrecito, y hasta una bolsa de comida para que me dicen, pues, ¿sabes? Pues, cuando llegues a tu casa no tengas que salir corriendo a comprar comida de perro, o sea, que tienes comida como una semana. Así que esa gente ya lo tienen todo, ¿sabes? El kit completo. El kit completo seteado. Y todo eso cuesta $65,000, pero yo pagué $150. Ok. Entonces, conocía en aquel entonces era Pilgrim, el perro, y la verdad que la fuerza que tenía. Sí, pero era un perro ejemplar. Sí, pero inteligente, sí. O sea, la verdad que impresionaba. Ok, llegas entonces, ya pasaste este proceso. ¿Cuándo fue que te quedaste, como que dice, ciego total? O sea, que ahí dice, mira, ahora sí que no veo un carajo. O sea, no sé. No sabes, no te acuerdas. Yo no te puedo decir fue para tal fecha, tal año. Eso así que yo no... ¿Y cómo es? O sea, vamos, ¿cómo es? Cuando yo fui al perro, cuando yo fui al perro, en 2011, tú veías, yo veía todavía el iPhone. Por eso, pero... Sí, ya lo usaba con el voiceover, pero podía ver la pantalla. Cuando te diagnostican y todo este proceso, eres una persona que no nació ciega. No. Obviamente, conocías todo, conocías cómo eran las cosas, conocías... Porque volvemos... el que nace ciego no sabe lo que sabe es el le da la definición, pero no sabe lo que es como tal. No sabe. O sea... ahora mismo tú ves. Como tú dijiste al principio, la cita esa de Stephen King, hasta que no lo sabe, hasta que se lo dicen. Hasta que se lo dicen y aún así. Yo no sé cómo se lo describe, ¿sabes? Porque la persona no entiende ese concepto. Sí, no puede comparar, ¿verdad? Y hace poco yo hablaba con un grupo. Dicen, ves todo negro. Tú ves todo negro. O sea, sí. Es oscuro, negro. No, yo veo luz. O sea, yo veo luz y sombra. O sea, yo veo la lámpara aquí, yo veo como un área blanca o amarilla, no sé. Por eso ves cambios de luces. Y para acá, pues ya está todo oscuro para la derecha. Pero dentro de... El micrófono que tengo aquí, que le estoy dando ahora cantazo, pues no lo veo dónde está. Pero como te estás mirando por dentro, o sea, ves como si fuera negro, ¿no? Sí. O sea, bueno, no solo negro, porque sí hay como unas cositas como que flashean y esto, pero están ahí, que se llaman los flashers y los floaters, que tú ves como cosas flotándote. Pero es parte de la condición, pero, ¿sabes? La mente se encarga de borrarlo. O sea, yo no me doy cuenta hasta que ahora que lo pensé, entonces sí, pues estoy viendo el centelleo ese, pero mientras no esté consciente, no molestan. Preguntas que yo sé que todo el mundo hace. ¿Qué es lo más difícil de ser ciego? El no guiar, obviamente, es complicado. ¿Sabes? O sea, tener que depender de otro. El tener que depender de otro, esa es la parte más fuerte. A mí no me gusta guiar. No, pero a mí me gustaba, o sea, yo me lo disfrutaba. En Mayagüez yo corría en rally, ¿sabes? Bueno, y eres fanático del asunto de Fórmula 1. Eso es nuevo, eso lo descubrí hace un par de años, la verdad. ¿Y cómo es el mambo? O sea, yo no seguía ningún deporte, pero ese deporte lo sigues, o sea, uno ve las carreras, ¿cómo es el mambo tuyo? Pues lo bueno es que cuando las vas narrando, tú sabes lo que está pasando, hay una buena narración, no es como por ejemplo el fútbol, que es un deporte aburrido porque es lento. ¿Sabes? Lo que se acomodan y esto, y vienen y están 15 segundos, 20 segundos y vuelve y para. En Fórmula 1, porque los carros arrancaron a correr, están corriendo y corriendo a 200 millas por hora, ¿sabes? Y tú oyes que si fulano se salió en tal curva, que si el otro le pasó tal cosa, que si viene persiguiendo. Y para una persona ciega, yo creo que es un deporte que es más o menos fácil de seguir. Interesante. Jamás hubiese pensado que un deporte como de Fórmula 1 pudiera adaptarse a lo que es, ¿verdad? Un hobby para una persona ciega. O sea, porque yo recuerdo, y lo he contado en otras ocasiones, de cuando nosotros comenzamos a conocernos y me escribías a veces por Facebook y decía, tal serie estuvo brutal, y el gordito cuando hizo esto y el otro, y yo decía, me está cogiendo pendejo. Porque, porque pues la audiodescripción, volvemos. Me quedé ciego en una buena época. Sí. ¿Sabes? Antes no había eso, pero no sé en qué año fue que empezó la audiodescripción. Yo creo que la primera serie que vi fue Daredevil. Así que tú buscas en qué fecha salió, cuando salió en Netflix. Esa fue la primera serie que yo vi. Daredevil. Sí, coincidentemente, sí, Daredevil. Sí, no, por eso, un superhéroe ciego. Así que, y me gustó porque
En la audiodescripción tú lo pones y la gente puede entrar, ¿verdad? Netflix, muchas series la tienen, las de Apple TV, las que son producidas por ellos, la tienen y la tienen en todos los idiomas. ¿Sabes? Le ponen audiodescripción. En cuanto idioma ellos traducen la serie, también le añaden audiodescripción. Amazon Prime lo tiene. Pero la audiodescripción, o sea, es todo. O sea, es lo que está ocurriendo. Así, lo que, ¿sabes? No de que es un ambiente. No es una poesía, no es una poesía. ¿Sabe? Que genera muestra paz, no esas estupideces. Es los detalles que son pertinentes a lo que está ocurriendo. Y no es que te están hablando a la misma vez que hablan los personajes. ¿Sabes? Mientras hay silencio, dicen, fulano se acerca y saca una pistola de su bolso y le apunta la cabeza a fulano y ahí estoy el disparo, ya sabe que lo mató y fulano cayó al suelo. Y entonces, el tum tum, ok, no fue la cartera, fue el tipo. Sí. Se comienzan a besar y él le empieza a quitar la blusa, cosas así, ¿sabes? Lo que ellos no te cuentan. Puedes usar audiodescripción en pornografía también. Mira, no solo eso. No, es que te voy a hacer un cuento. Parte de las cosas, o sea, yo leo muchos libros. Mucho. He leído cientos de libros desde que estoy ciego, mucho más de lo que había leído cuando veía. Y bueno, no se te cansa la vista, ¿verdad? Sí. No se me cansa la vista. Los bajos de la Biblioteca del Congreso, ellos tienen un servicio para personas ciegas. Okay. Y hay revistas, ¿sabes? Y Consumer Report sale todos los meses, ¿sabes? Y un montón de revistas. Y ahí me estuvo curioso cuando yo estoy buscando el listado de revistas y salía Playboy. Ok. Y entonces, bueno, ¿verdad? O sea, que siempre la gente dice, no, yo la compro por los artículos. Okay. Pues sí, ¿sabes? Estaban, obviamente las fotos no, y no es que tú las tocabas y estaban en braille ni nada, pero los artículos de Playboy, que eran famosos porque eran escritos por buenos escritores, pues estaban disponibles para que uno los pudiera. De hecho, el Black Angus salió en unos artículos una vez de Playboy. De Playboy, sí. Sí, entonces nada. O sea, que cada vez que puedo aprovechar para promover el libro. Sí. No, porque era tan famoso el Black Angus que luego de Playboy, que eso fue en los años 80 que salió la publicación, pues no es hasta ahora que viene Juanjo Díaz con su libro de sus memorias de él cuando era bartender y ya dónde se puede conseguir. Bueno, ya está en varias librerías. Sí, para hacer el anuncio. En las librerías principales, ¿no? Lo van a poder conseguir en Laberinto. El Laberinto en el Viejo San Juan. Allí vaya en rápido. En Santurce, en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Pero también puedes entrar. Si no la tienen cuando vayas a la librería, pregunta para que entonces ellos llamen a Juanjo y se lo pidan, ¿sabes? Entonces, puede también entrar hay dos formas de entrar en la página web del libro. Uno es Real Juanjo Díaz, en español realjuanjodíaz.com o desde la barra del blackangus.com. Ambos lo llevan al mismo sitio. Y que conste, Díaz con Z, no con S. No es que Juanjo Díaz. Juanjo Díaz. Sí. Con Z es el apellido. Y bien pronunciado en español, si no sería Díaz. Sí. Y en inglés no suena lindo tampoco. Pero usted lo entra ahí, tiene la información, ves la portada del libro, una sinopsis, hay fotos ya de algunas personas yo que tengo se el han libro, tomado. yo tengo ya mi copia filmada ya por tengo Juanjo. que tomarle la foto a Contreras para subirla sí. también, porque los amigos que ya lo han comprado, pues me han enviado. Y creo que si lo pides por internet, se lo firmas también. Se lo envío firmado, sí. Y por 5 pesitos más dice, y yo no te conocí en el Black Angus. Sí, por si acaso, ¿sabes? Exacto, sí. Así que si le quiere hacer también una maldad a un amigo, me avisa, le ponemos un mensaje bonito de tanto tiempo. Chacho, desde que dejaste de ir allí, fulana se murió de hambre, ¿sabes? Quedó sin negocio. Pero, bueno, volviendo al asunto. Sí. Me decía, guiar, obviamente es una... Guiar, a mí me gustaba la fotografía y los videos. ¿Sabes? Yo voy en high school. Pero tú eres bien tecnológico. Yo soy bien tecnológico. Cuando digo bien tecnológico. Pues, pero eso, lo de las fotos y los videos, yo editaba videos, tomaba fotos, revelaba fotos en high school, ¿sabes? Yo... Claro, para ese tiempo, en cuarto oscuro, ¿sabes? No era de printer, era el proceso de sacar el rollo y revelar, imprimir, ¿sabes? Era todo la mezcla de... oscuro con eso yo lo hacía. Y claro, pues eso, obviamente un ciego retratando, ¿sabes? No. Las computadoras, eso sí me asustó. Una vez que yo veo que me voy a quedar ciego, yo dije, mi trabajo depende de computadoras. Yo programaba, ¿sabes? Yo viví, en la compañía vivimos muchos años por unos programas de computadoras que yo había hecho que mandábamos gente al campo a contar carros
con el programa que yo había hecho. En el contar carros de que van contar los transitando, carros, sí, sí, de tránsito. No es que ibas a un dealer y los contabas. No, Para eso no necesitas por una donde app. pasan en una intersección, Ok. ¿sabes? Y Eso es lo que pone el cablecito en el piso. Sí, no, pero el cablecito te dice una manga en realidad. Y eso también, yo tenía otro programa para procesar eso mucho mejor que los programas que ellos incluían con la máquina. Ajá. Pero ese te cuenta así y no te dice para dónde van. Pues se hacían unos conteos manuales con unas computadoritas de mano donde los muchachos iban y apretaban unas teclas y eso, ya los datos me llegaban a un archivo y los procesábamos. O sea, y yo viví muchos años de ese asunto. Claro, que tiene que haber de ese dado miedo programa. entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando voy a rehabilitación vocacional, me hablaban de un equipo que había, un magnificador. Era una maquinita que tú ponías encima de textos y, Claro, ponía más grande, y sí. te lo ponía más grande y los contrastes, Sí, ¿sabes? yo lo he visto eso. Pero yo no estaba seguro si eso me resolvía porque yo no necesitaba que estuvieran más grandes. ¿Sabes? Yo tenía la agudeza visual. A mí el problema es que se me cerraba el campo visual. Y, por ejemplo, si yo iba al cine y yo estaba viendo lo que estaba pasando, pues no podía leer las letritas abajo, ¿sabes? Claro. Ver los subtítulos no era. Mientras que uno normalmente, pues tú vas y ves todo, te quedaba en el campo de visión. Y en los periódicos se me hacía bien difícil ver los titulares. Yo podía leer bien las noticias porque eran las letras chiquitas, pero las letras grandes se me distorsionaban y era bien complicado porque se salían. Así que cuando me hablan de ese equipo, de que rehabilitación vocacional me lo podía suministrar, yo dije, pero yo lo quiero, ¿sabes? Quisiera probarlo antes de que ustedes hagan la compra. Y dice, mira, nosotros no lo tenemos aquí. Tienes que ir a Prats, que era el programa de asistencia tecnológica de la Universidad de Puerto Rico, que ellos tienen allí para que te lo demuestren. Entonces yo voy, ¿verdad? Saco una cita, me reúno allí con una persona, me enseña el equipo, y, como que no estaba tan convencido y qué sé yo. Y ella me dice, ¿tú conoces a Manolo? Y yo, no. Pues espera, déjame ver. Entonces se fue. Y al rato, pues viene este tipo, con el bastón y nos ponemos a hablar. Manolo, ¿sabe? Una eminencia en tecnología para personas ciegas. Y yo que me gustaba la tecnología, ¿sabes? Hicimos una conexión bien rápido. ¿Sabes? Manolo tiene una página, manolo.net, que él la abrió en el 1996. Es una página para personas ciegas, para enseñar a personas ciegas sobre tecnología. Y yo recalco el 1996, porque en el 1996, en Puerto Rico, ahí lo veía todo el mundo hispanohablante, seguían a Manolo. Manolo no es que lo conocían en Puerto Rico, a Manolo lo conocían en todos los países que hablaban español. En el 1996, Banco Popular no tenía página. El Nuevo Día no tenía página. No había Facebook, no había X, ¿sabes? Manolo hizo... Y ya Manolo tenía la suya. Y Manolo tenía su página y estaba haciendo una función. Entonces, yo digo, oye, Manolo, y podcast, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Aquí, pues, para ver la página, pues, la persona tiene que saber usar el lector de pantalla, así que requiere ciertas habilidades. Porque entonces él me enseñó los lectores de pantalla, me enseñó el celular que él usaba, un Nokia, que le leía las cosas. Y yo dije, espérate, ¿sabes? Esto está bueno. ¿Sabes? Carlos Contreras todavía tiene break, ¿sabes? De seguir trabajando con las computadoras, ¿sabes? Uh-huh. Ese día para mí fue bien significativo porque yo me di cuenta que lo que era de computadoras, todavía yo tenía posibilidades, tenía que aprenderlo y fue parte también de lo que me dieron en rehabilitación vocacional, uh-huh. pero honestamente, ¿sabes? Me quitó un peso de encima. Entonces yo vengo y le digo, fue como junio del 2008, y le digo, ¿por qué tú no haces ese mismo trabajo que estás haciendo con los artículos que escribes? ¿Por qué no haces un podcast? Y él no estaba familiarizado con los podcasts. Y yo le explico, porque yo escuchaba podcasts de tecnología. Uh-huh. Y dice, fíjate, eso está bueno, vamos a hacerlo. Pero vamos. Ay, yo sabía escucharlo, yo no sabía hacer podcast. Y me dijo, ayúdame, ¿sabes? Me pidió ayuda. Y pues déjame averiguar. Se fue como en junio. En agosto de ese año salió el podcast, tifloaudio.com. Tú entras ahí y es hablando de tecnología y él hablaba mucho de lo de Windows y eso. Yo ahí después, ¿verdad? Empiezo con el mundo, con las Mac. Uh-huh. Pues entonces sí, se me hacía más fácil trabajar con la Mac. Yo tenía una que no la había usado mucho, la habíamos comprado mi socio y yo. Habíamos comprado dos y
Cuando Más era o menos, Macintosh completo, cuando era Macintosh. el ¿no? Mac, una Ya era MacBook, Mac. eran Mac. Ah, ok. Y que habíamos estado como desde el 2004 diciendo vamos a comprar y como que siempre, espérate, ¿no? Porque ahora va a salir tal cosa y tal cosa. Y acabamos comprándola, yo creo que fue en el 2007. Pero yo la tenía, entonces en un momento se me daña mi computadora de mi casa, la Dell, yo todavía veía. Ujú. Y te lo cuento a mi socio, fíjate, me voy a tener que comprar otra computadora. Y dijo, ¿por qué no te mueves completo a la Mac? Y yo, pues déjame hacer la prueba. Y ahí brinqué a la Mac. Y entonces descubro que la Mac tenía la accesibilidad integrada, tenía VoiceOver. Y ahí empiezo a experimentar. Entonces cuando empiezo este trabajo con Manolo, este proyecto, pues yo hablaba de la parte de las Mac. Luego cuando sale el iPhone, pues también, ¿sabe? Que hablaba, porque primero el iPhone original no tenía VoiceOver, pero cuando eso, pues conseguí uno prestado de una vecina y empecé a hacer demostraciones. Yo me encargaba de la parte Apple y él lo demás. Y yo era que publicaba los episodios, ¿sabes? Grababa, me los enviaba y yo los subía. Así estuvimos. Hasta Así que estuviste conmigo en un momento dado, porque yo de Sí. tecnología. pues cuando entré a DTOP, yo le dije, mira, Manolo, ahora sí no tengo tiempo para este proyecto. Así que le di la parte, ¿verdad? Mira, esto es lo que yo hago cuando lo subo, esta es la forma que lo proceso. Y él lo siguió haciendo. Tiflo Audio es en Puerto Rico el podcast más antiguo que todavía está activo. Tiflo. Tiflo es una palabra griega que significa ciego. Ok. Pues él Ahora se sí, lo pone, TIFLO. tifloaudio.com. Ok, Tiflo Audio. Ok. Y ahí, pues entonces, se habla de tecnología y tiene un montón de seguidores, ¿sabes? Y a mí a veces todavía me llegan los informes porque de los reportes. Y cuando tuve la cantidad de miles de personas que lo bajan, yo digo, wow, ¿sabes? O sea que la primera vez que estaba contigo y vi que estabas escuchando un mensaje, Ujú. pues, espérate, voy a checar algo. Pero ¿cómo carajo este tipo escucha eso? O sea, pero, o Sí, sea, lo tengo ustedes- un poquito rapidito. Conozco otras personas que lo tienen bien sí, rápido. después de eso he estado pendiente con Sí, otras sí, personas sí. así, que lo he visto bien rápido. Bien pero- rápido. Yo trato, ¿sabes? Porque también se oye como un revolú, se oye como hasta molesta. Yo en público pues tampoco, o sea, hay personas ciegas que entonces tú los ves que andan con su voiceover a todo volumen y Sí, entonces no se es para paran tanto, al lado claro. tuyo y tú oyes todos los mensajes. Yo no, yo lo tengo en mi teléfono bien Sí. bajito y siempre ando con audífonos. Si es algo largo, pues me pongo los audífonos. Si es algo de escuchar rapidito, pues me pego la bocina al oído, le doy para que me Pero, hable. y le pones Ya. ringtone de acuerdo con quién es, o Sí, tengo- tienes un voiceover que te dice quién te llama. Bueno, el voiceover me dice los nombres de las personas. Ujú. Pero la realidad es que yo le tengo a mucha gente distintos ringtones. Por eso, pero si a yo te mis llamo y hijos, tienes un ringtone mío, ¿también te dice te está llamando Juanjo o solamente te dice puedo ringtone? sacar. ¿Quieres llamarme para que te escuche cuál es Bueno, tu pues ringtone? vamos a ver. Ay, bendito, ahora estoy asustado. Que no sea una musiquita de esa de las que tenían las Ponelo, mujeres como en lo el. tengo bajito. Las mujeres allí. No. Tuyo es de unos Vamos a ver. muñequitos. Vamos a ver. Los picapiedras. Contra, pero es injusto porque cuando tú me llamas suena diferente. Es más, ahora digo yo, llámame tú a mí. ¿Para qué? Para Dale, que llámame tú a mí para ver qué. llamar a Juanjo. Vamos a ver. Me iba llamando a Juanjo Díaz celular. Tiene genérico. No, papá, escúchate esto. Ahí se fue el audio, espérate. Mm. Lo tenía bajito, va a tener que. Bueno, pero tiene la música de Superman contra. Ah, sí. Sí. Pues eso no. A Para mi que tú esposa veas. yo le tengo la de Wonder Woman. Obviamente, pues Sí, acumula un montón de puntos ahí. claro, ese tú lo haces, pero eso tiene otro fin. Sí. Sí, no solamente saber quién es, Sí. es asegurarte de que lo escuche. Sí. A Peyot. Llámame, llámame para que escuche. Sí. Peyot, que es fanático de Star Wars, igual que yo. Pues le tengo la música de La Cantina. A Paxi, que tú sabes que fumador, pues le tenía la del Hombre Marlboro. Está y así, pues distintas personas le tengo. Yo le tengo uno que otro así a cada uno. Ove Betancourt, cada vez que me llama sale, yo soy tu amigo fiel. Tú sabes que yo le tenía a uno de los empleados, el de Perdidos en el Espacio. Ah, bueno. Mira, ¿alguna vez perdiste contrato, te lo rechazaron, perdiste trabajo por la condición de ser ciego? O Yo me imagino te rechazaron. Yo me imagino que si lo hicieron, pues no No me te lo enteraste, dijeron, o sea, así que no te dijeron, no, papá, ¿sabes? No. Mira para acá, no, pues. ¿sabes? No, y a mí, ¿sabes?
Ricky Rosselló pues me dio la oportunidad, ¿sabes? Tuvimos Ay, bueno, en yo la te conozco. campaña. Ok, Ajá. pero vamos a partir de la campaña. Yo llego por primera vez a la campaña de Ricardo Rosselló en 2015, creo, y voy al comité que tenía allí en Santa María. Sí. Y pues me encuentro con esta persona que se sienta al frente mío y me dicen, él es Carlos Contreras. Nos presentó Norma, que fue la que ajá, me llevó a ese comité. No me tuvo que decir que era ciego porque se notaba y tenía lo el que se perro ve al no se lado. pregunta, como o decía. es un animal lover y entonces pues el perro tiene un problema de identidad y se siente que es guía y no lo es, pero yo entendía que sí, que era un perro guía. Así que ahí empezamos a interactuar y da la casualidad que casi siempre éramos los primeros dos que llegábamos allí. Y desarrollamos una química brutal. Sí, sí. Vamos, nos habíamos conocido antes, pero más casual, en el Cuatrienio Fortuño, que yo estaba en carreteras. Yo era director ejecutivo social para tránsito y autopistas. Y tú nos diste un media training, tú con Elliot. Sí. Y ahí pues nos conocimos. Así que, ¿sabes? Tú siempre te presentabas con, dígame Juan José Díaz, no digan Juanjo Díaz. Sí. Entonces, en la mesa ese día, tú lo dijiste, este es el hijo de puta aquel. Coño, pero no lo dijiste así, lo pensaste así. Así sí, porque Pero, fue por audiodescripción. Esa voz yo la conozco, esa voz yo la conozco. Pero dije, coño, tiene una mente del carajo, porque, o sea, acordarte de la voz de ese tiempo. Sí, o es que la voz mía está tan jodida que no se me olvida. No. Pero tuvimos una buena interacción. Y ahora quedamos sentados de frente. Siempre quedamos de frente, sí. Con Norma Burgo a la izquierda mía y a la derecha tuya. Ajá. Y la verdad es que las reuniones las hacíamos más entretenidas, yo creo. Yo estoy seguro que había gente que se molestaba, pero... Sí, porque ese humor, ¿verdad? Siempre era un humor negro en muchas ocasiones, ¿sabes? Así pero entonces, de pronto Jenny está bien pegada, ¿verdad? Mi esposa a las redes y todo, pues entonces, mira, estás nombrando al amigo tuyo, secretario de Transportación y Obras Públicas, y a Contreras. Y empiezo yo a escribirle. Sí, mira, mira, para que... hacerte el cuento. Yo, ¿sabes? Corro en eso, yo no había, ¿sabes? Participo en eso. Yo no es que tenía ninguna aspiración a ningún puesto ni nada. Pasan las elecciones, gana Rosselló, contento, ¿sabes? Creía y creo que era tremenda persona para gobernar a Puerto Rico. Fue un gran estaba bien organizado, tenía un plan, y eso es lo que molestaba a mucha gente, que el tipo sí sabía lo que iba. Ajá. Y pues pasó lo que pasó, pero eso no le resta, ¿sabes? Fue un error, pero fue excelente gobernador. Y o sea que yo tenía el banco de talento, pues yo llené. Yo entré a la página. O sea, yo no lo llamé ni llamé a nadie, busca, qué sé yo. Y yo lleno en el banco de talento y, ¿verdad? Y dije que ya yo tenía experiencia, porque yo cuando el Cuatrienio Fortuño había tenido experiencia en los medios por la conversión a AutoExpreso full. O sea, ese proyecto lo corrí yo. Así que, obviamente, ¿sabes? Que la prensa cayó encima a Carreteras y el de TOP. ¿De cómo? Vamos a quitar que la gente eche en cash. Había que hacerlo, ¿sabes? Era la única forma de resolver el problema. Se hizo, funcionó. Pues ya tenía experiencia, pues yo pongo todo eso, pongo mi background. Y dije que estaba disponible. Yo dije, pues carajo, ¿sabes? Yo estoy disponible para director de carretera o secretario de Transportación y Obras Públicas. Te nombraron para las dos. Sí, porque yo le pregunté a alguien de lo que corría las cuestiones más políticas en carretera y eso. Y yo, mira, ¿quién tienen? No tenemos a nadie así que estemos apoyando. Dice, ¿tú estás disponible? Y yo dije, sí. Pues sí, pues no te preocupes. Y, ¿verdad? Me llaman. Me dice, Rosselló, ¿se quiere reunir contigo? Nos reunimos el día antes de Thanksgiving. Él me llamó a su casa. Mi esposa me llevó. Yo fui a presentarme, ¿sabes? Como una entrevista. Él ya conocía toda mi vida. El tipo había hecho su asignación. Me dijo, no, ¿sabes? Yo te quiero a ti para tal y tal puesto. Así, ¿sabes? ¿Sabes? No, yo recuerdo que... ¿sabes? Fue... Yo escribiendo el mensaje para enviártelo diciendo, mira, estoy disponible, déjame hacer una propuesta. Y ahí me llama, me escribe Carlos Bermúdez y me dice, mira, te estoy asignando con Contreras. Y yo creo que ya yo le di senda al mensaje. Pero fue interesante, ¿no? Yo tú sabes, soy una persona muy creyente. Yo no creo en las casualidades. Creo que Dios nos puso en el camino en eso. Pero por ahí entramos y hubo grandes logros. Para mí, yo creo que lo del sesco digital, que fue algo extraordinario. Pues, pero sabes que desde el primer día hubo
hubo cosas que molestaron de gente Sí. haciendo broma de, Mira. ese no va a ver los hoyos. Sí, no, pero no chiste. Habían analistas en las estaciones de radio. ¿Cómo es posible que Rosselló nombre a una persona ciega que no puede ver ni los hoyos en las carreteras? Porque aparentemente aquí los secretarios anteriormente pues se iban con un cubito de asfalto a tapar los hoyos, ¿sabes? Eso no es lo que hacía falta en DTOP, ¿sabes? ¿sabes? No era vista lo que hacía falta, era visión. Y yo consideraba que la tenía. Y, ¿verdad, Rosselló? Cuando me dice eso, me dice, por favor, no digas nada hasta que se haga el anuncio. Y yo estaba allá, porque entonces gente de los que estaban allí me empezaron a llamar. Y gente como que llamando, mira, que me dijeron que te va a nombrar. Y yo como asustado, porque dije, ya el tipo me dio instrucciones que no podía decir nada. Hasta que entonces un día me llama y dice, mira, mañana vas a ir a tal sitio, al antiguo casino, y ahí vamos a hacer la presentación, vas a estar tú solo. Típicamente presentaban en grupitos. Pues ese día fui yo con mi perro, ella se paró y presentó, y yo salí, ¿sabes? No había hecho por qué puesto, y estoy seguro que la gente dirá, mira, ya están nombrando al nuevo procurador de personas con impedimento. Sí, porque esa poca vergüenza también la tienen aquí. O sea, que sí, porque tú eres una persona con impedimento, pues nada más sirve para bregar con impedimento, ¿sabes? Rosselló fue, ¿sabes?, la primera persona, nombró una persona ciega a un puesto de gabinete. Sí. Y ese día... Y duraste los 4 años, que para ese tiempo... Duré los 4 años, que nada más lo duramos Manuel Lavoy, Carlos, que era en el DEC, Carlos Flores. Omar Majero. Sí, no, pero Omar se cambió de puesto. No se quedó en el mismo puesto, pero en el puesto original solamente, ¿sabes? Sí, yo estuve hasta el 19 en carretera. Salgo de carretera, pero me quedé con el DTOP. Y ahí fue que le pude dedicar más tiempo a, ¿verdad?, los asuntos de SESCO. Y yo el día del anuncio, yo dije, pues mira, nosotros vamos a resolver el problema de los SESCOs. Esto de la fila de SESCO es inaceptable. Y se resolvió. Y vamos a hacer, yo le dije el SESCO de bolsillo, le dije, lo vamos a poner en una aplicación. Y la gente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sabes? Una cosa tan sensitiva. Mi punto era, la banca corre, ¿sabes? Si Banco Popular lo hace, ¿por qué el gobierno no lo puede hacer? Vamos a trabajar con el mantenimiento de las carreteras, que aquí no se hace mantenimiento, aquí se espera la reconstrucción, y vino el programa Abriendo Caminos. Yo no puedo decir que arreglamos todas las carreteras, pero créanme, gente, que se trabajó una cantidad de asfalto como nunca se había trabajado antes. Sí. Y dije que iba a resolver el problema de las lanchas de Vieques y Culebra. El problema es resuelto. Así que el trabajo sí se hizo. De hecho, la aplicación de SESCO Digital, yo todavía escucho personas que dicen que es la única aplicación que funciona bien en el gobierno. Sí. Y ganó premios después en el cuatrienio pasado. Y fue tan a nivel de en Estados Unidos. Fue tan y tan efectiva que el gobierno que entra después de Pierluisi se la abrogó. Y lo digo. Y lo digo. En la campaña, en la campaña de las primarias. ¿No te acuerdas? Se decía, a la verdad que Pierluisi se la comió con el SESCO Digital. Y uno acá no me joda. SESCO Digital se anunció en el 2018. Sí, cuando era Ricky. Y en el 2019 empezamos el sistema de los turnos. De turnos PR. SESCOcita. Con SESCOcita, que lo empezamos poco a poco, porque ese sí había mucha resistencia. Había gente, ¿cómo que yo no puedo ir cuando me dé la gana? ¿Cómo que tengo que sacar una cita? Y la verdad que lo teníamos que empezar en 1 o 2 SESCO, en un par de filas solamente, y irlo aumentando poquito a poco para que la gente como que se diera cuenta que bregaba, porque por alguna razón a la gente le gustaba llegar a un SESCO a las 5 de la mañana, un SESCO que empezaban a atender gente a las 8 de la mañana, y que a las 4 de la tarde a lo mejor le decían, mira, no hay espacio, y se tenían que ir para las casas. Con el sistema, cuando empezamos, la gente salía en 15 minutos, en realidad en 12. Programaban para que fuera 15, pero salía en 12 minutos. Y fue bueno que hubiésemos empezado ese proceso en el 2019, porque en el 2020 entonces llega el COVID, y ¿sabes? Todo se paraliza, luego vamos a abrir, pero entonces, ¿sabes? Había el asunto ¿no? Que el distanciamiento, ¿sabes? Tienes que estar a 6 pies y, ¿sabes? En todas las agencias era un despelote el asunto de que, y no puedes toser y la mascarilla. Cuando salía alguien positivo a COVID hay que sacar el SESCO para el carajo. Completo para desinfectarlo, sí. Oye, por un tiempo bien cabrón. Pero ahí entonces empezamos, dijimos, no, pues SESCO ahora cuando abramos, que creo que fue en junio 2020, venimos full por cita, solamente vamos a atender gente por cita, y la gente llegaba a la hora que era y se atendían y se iban y ya no tenían que estar todo el día en una fila. Y yo creo que ese fue uno, ¿sabes? Si algo se benefició del COVID fue SESCO. Bueno, volviendo al asunto, ya quería entrar. Sí, ya obviamente lo vas a tener que dividir en 2 partes.
Obviamente, te pregunté sobre qué era lo Te va a más... hacer, vamos en 2 partes. ¿Cuándo fue, verdad, qué extrañaba, qué cambio así? Hemos hablado de la parte, verdad, de trabajo, de lo de guiar. A nivel emocional, o sea, Hubo días lo contestas oscuros. si quieres, ¿no? Sí, Pero, sí, o sea, hay tú tienes depresión, hijos, o ¿no? sea, O hay sea, depresión, y tú sí. veías a tus hijos. O sea, Yo sí los vi en algún momento y, ¿verdad? Había gente que se puede, ¿sabes? No los vas a ver crecer, pero mira, no es verlo, es sentirlo, ver lo que logran, ¿sabes? Para mi esposa yo creo que es una bendición porque yo pues en mi mente la imagen que tengo es de ella hace, qué sé yo, 15, 20 años atrás, ¿sabes? Todo el mundo, o sea, la gente que yo conozco, la imagen que yo les tengo es de cuando eran jóvenes. ajá. Mi imagen, o sea, yo en mi mente yo no me veo con canas, ni arrugas, ni nada. O sea, yo me acuerdo de cómo yo era cuando tenía 35, 40 años. Y esa es la imagen que yo creo de que así que me ve la gente. Así que sí creo, ¿verdad? Una imagen falsa, pero buena. Incluso personas que yo nunca he visto, yo le tengo cara. Bueno, a mí. Sí, por eso Nunca yo me no has te he visto, visto. pero yo me imagino que tú eres de cierta forma. Y en mi mente yo digo Juanjo y te pongo Sí. una cara. Sí, pero no digas cómo... No, ¿sabes? Me da miedo que Sí. digas cómo crees que soy. Fíjate, a lo mejor es por eso que te puse la música de los Picapiedras o algo, pero... Pues no sé, pero me da miedo que digas. Sí, Pero a nivel, obviamente, también profesional, sé que hubo algo que te tocó muchísimo y que lo había mencionado antes, ¿verdad? De una anécdota de una persona cuyo hijo pues, te veía como un rol model, ¿no? Mira, sí. Cuando yo estaba en D-Top, yo trataba que la gente no se acordara que yo era ciego. Ujú. Eso es una realidad, ¿sabes? Yo quiero que me vean, ¿sabes? Yo soy ingeniero y ya, Ah. y tengo maestría en esto, tengo experiencia, he trabajado en privado, he trabajado en gobierno, porque yo estuve en carretera en los 90, luego, en verdad, en puesto, y tuve puesto de carrera, fui consultor también allí. Luego en el Cuatrenio Fortuño estuve en un puesto de confianza y me ofrecieron después para que me quedara fijo. Y dije, no, yo me voy, ¿sabes? Yo esto de ¿cómo es que le dicen? De atornillar gente. Yo no estaba de acuerdo y tampoco lo iba a hacer yo. Y llegó a DITOP y yo pues trato, ¿verdad? Yo soy otra persona más. Vamos a esta actividad en Fajardo, que era una entrega de mochilas y bolas y cosas, no recuerdo. Y estábamos, ¿verdad? Había un montón de agencias y viene Ivonne, que era la que trabajaba conmigo En la comunicación. parte de comunicaciones, y me dice, secretario, venga acá un momento, que esta señora lo quiere conocer. Haz el cuento tú. No, tranquilo. Tómate Eh, tu tiempo. Eso. Ya, es un cuento que cada vez que lo hago todavía me tranco. La señora, ¿verdad? Se acerca y le dice, dígame lo que usted me dijo. Y la señora me pidió que si se podía retratar conmigo. Ujú. Y yo, sí, porque era común que la gente se quería retratar con uno. Ese, lo que pasa es que yo tengo un nene, 8, 10 años, que se está quedando ciego. Y cada vez que lo ve en televisión dice que él cuando grande quiere ser como usted. Mano, yo me sentí que me estrujaron. Sí. ¿Sabes? Pues tan impactante que cometí un error. No preguntarle la información para que llevaran al nene y me visitara al Tito. Pero ese día yo dije, mira, no, para el carajo, ¿sabes? A mí me toca, ¿sabes? Soy ciego, soy ciego. Y a que no le guste, que no le guste, pero pues, esa es parte de la realidad. Sí. O sea, fuiste dejando huellas y no necesariamente las conocías, ¿no? Y eso yo creo que... No era intencional. Sí. Yo creo que yo conocía de la historia, obviamente, Sí. pero creo que, ¿verdad? Se me hacía necesario que la contaras porque yo creo mira, hay gente que me dice, yo hablé una vez con el profesor Colucci, y es difícil De mis decir... profesores. Sí, por eso. Y es difícil decir que hablé con él, porque normalmente él te habla a ti. No te deja hablar porque habla mucho. Pero... de mis profesores de sí. los cursos de transportación Mayagüez. Y me dijo estas palabras y no las olvido. Me dijo, Juan José, pues no me decía Juan José, Juan José, Contreras
ha sido el estudiante más brillante que yo he tenido. No el ciego más brillante, la persona más brillante que yo he tenido allí. Y me llamó la atención porque de hecho, estábamos hablando en el ascensor allí en Minilla, y él decía, o sea, porque es que la gente a veces piensa de que para ser ciego es inteligente, para ser ciego, pero no es para ser ciego, o sea, entonces, estudiaste, lees, te preparas, tienes conocimientos que no tienen absolutamente nada que ver con la condición. Tengo buena memoria. Sí. Ahora, para cerrar, te pregunto, hay otras personas que tienen otras, ¿verdad? Discapacidades, ¿no? Sí. Está el sordo, típicamente el mudo es porque es sordo, ¿verdad? Sí, que no pueden caminar, tienen deficiencias intelectuales, complicaciones. O le faltan los brazos, le faltan, o sea, a lo mejor suena raro. Me imagino cambiarías una, o sea, tú preferirías. Sabía que me ibas a preguntar eso. Honestamente, ¿sabes? Eso es algo que yo lo he pensado, ¿sabes? Porque digo, sí, es fácil yo decir que no quiero ser ciego, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Y el que te diga que está orgulloso de ser ciego, te está mintiendo. Porque hay gente que te dice, no, ¿sabes? Yo estoy orgulloso. No es para tanto. Yo estoy orgulloso de las cosas que he logrado a pesar de ser ciego. Claro. Ahora, yo me he puesto a pensar en eso, ¿sabes? Digo, vamos a decir que un día Dios me llama y me dice, Carlos, ya tú has sido ciego demasiado tiempo, te vamos a dar de nuevo la vista, pero ¿a cambio de qué? ¿Sabes? ¿Qué tú estás dispuesto a dar a cambio? Uh-huh. Y no tengo nada, porque obviamente tampoco es que yo diga, pues 10 pesos, ¿sabes? Porque si voy a dar algo, tiene que ser algo de un valor similar. Claro. Y si te cambio los brazos, te voy a quitar los 2 brazos y te devuelvo la vista. Uh-huh. O que no puedas hablar, o que no puedas escuchar, o no vas a poder caminar y te toca silla de ruedas. Y honestamente, pues no, ¿sabes? No hago el negocio, ¿sabes? Ese es un negocio que no lo voy a hacer. Claro. Digo, y sí, a lo mejor no es Dios, a lo mejor es el diablo el que se pone con unos juegos así, la realidad. No, ¿verdad? O a lo mejor alguien que tenga una de esas condiciones es fácil para ti, pero sé lo que quieres decir, o sea, es que... Obviamente, si hubiese sido al revés, ¿verdad? Y era otra cosa y me decían para ser ciego, yo no, ciego ni para el cara. Claro. Pero ya yo he tenido que pasar por un proceso, o sea, ya yo he tenido que aprender y ya tengo unas experiencias y a final de cuentas, pues bueno, ¿sabes? Ya yo no pido recuperar la vista, yo lo que pido es pues poderme manejar con lo que tengo, ¿sabes? Claro. Así que, pues, esa es básicamente la respuesta, ¿no? Y obviamente, aún con todo lo que, ¿verdad? Lo que aprendes, con todas las habilidades, pues hay sus retos, ¿no? Uh-huh. Aquí mismo nosotros nos reímos a cada rato, ¿no? Porque aquí hemos usado los 3 estudios. Este no lo habías usado todavía conmigo, pero en los 3 estudios y cuidado, mira, te llevaste enredado tal cosa. Sí. Pues que las cámaras ustedes las tienen puestas ahí en el medio, están mal puestas. Sí. Bueno, pero, o sea, es como los rotulitos. No, pero mira, en Sonacero no te llevaba las cámaras, era la luz. La lámpara, porque era una lámpara bajita. Pero es como, ¿sabes? Los rotulitos estos de que el piso mojado. Ajá. Mano, yo tengo un imán para patearlo. ¿Sabes? No importa dónde esté, mi ruta es ¡pam! Y allá lo oigo. Mira que esos letreritos que te ponen en braille al lado de los ascensores. O sea, te van tocando toda la pared hasta que... ¿Sabes? Eso lo ponen como si no fuera tocando, o los baños para ver es que si siempre me he preguntado eso, porque tú tienes un letrero en braille, uh-huh. pero puñeta si no sabes dónde está el letrero. Si no sabes dónde está el letrero, pues ¿sabes? Lo primero es encontrar los botones. Y si alguien te va a decir ahí está el letrero, te puede decir lo que hay sin que tengas que leer. Típicamente en los elevadores, en el marco de la puerta del elevador, ajá, casi todos lo tienen en el mismo sitio, ¿sabes? Saliendo del elevador a mano derecha a cierta altura, tú tocas y está el número a relieve y está el número en braille. Igual que los botones, pues tienen al lado de cada piso, tienen eso. Pero, por ejemplo, yo vivo en un edificio y trabajo en otro edificio, los dos me muevo por elevadores. Pues yo no toco los puntitos braille, ya yo sé cuál es el botón, o sea, ya yo sé que en mi edificio yo chequeo dónde está el botón de arriba, ese es 1, yo muevo 2, 3, 4, 5, 4 y uno para el lado, y ese es el mío. Okay. El de subir, si voy para abajo, pues en esa misma fila bajo 6 botones y ese es. Igualmente que los tengo ya medidos, los del trabajo, o sea, no empiezo a manosear porque, ¿sabes? A mí tampoco me gusta estar manoseando cosas sucias, ¿sabes? Los pasamanos, yo no me agarro el pasamano. Peor era el enano, porque el enano bajaba todos los días por el ascensor y cuando subía para el piso 10, subía a la mitad en el ascensor y gesto por escalera, ¿sabes? Usted, descífrelo allá.
Bueno, para finalizar, ahora sí, bueno, no quiero que suene irrespetuoso, pero tú te viste solo, o sea, haces todo solo, te afeitaste, o sea, Sí, sí, en el sí. día, o sea, Yo hay me afeito algo, y yo tengo maquinita digo, si no lo afeitar. quieres decir, no lo diga, pero hay algo en específico que tú dices, diablo, esto sí que yo no lo puedo hacer. Digo, obviamente enhebrar una aguja, vamos, Sí, pero, sí, sí. Pero tampoco voy a coser, así que no la voy a usar, pero- ¿sabes? Mis medicamentos, ¿sabes? Ya tengo, pues yo los y para tengo. combinarte, no es que has salido vestido como un payaso por ahí porque combinaste Pues mira, mal. tú buscas mi gaveta, las medias, todas son iguales. Ok. ¿Sabes? Tengo una gorda Esa y tengo es la una buena- finita, esa es fácil. Por eso, pero tienes Pantalón pantalones. tengo maones y casi siempre estoy en maones, así Ok. que eso Pero y los combina trajes, con lo los que trajes y sea. las corbatas. Los trajes, pues sí, yo los tenía y yo, ¿verdad? Porque en TikTok casi todos los días había que vestir trajeado. Yo compré unos dispositivos de NFC Ajá. y ya yo los tenía, que entonces en el bolsillo, en ciertos sitios, mi esposa le había metido ese chip y yo iba con el celular y tocaba y abría una Ay, que decía de qué aplicación color era. y me decía, ese es el traje negro con rayitas blancas. Incluso Ok. lo tenía guardado, ese fue que lo compraste en tal sitio y te costó tanto. Me daba toda la ok. información. Qué Y interesante. todavía están por allí y busca y tienen el chip. Y con Ok. eso yo sabía. Pero sí hay ahora aplicaciones que yo puedo, con la cámara del teléfono, me hablan, me dicen los billetes. Eso también, Yo los chavos. me dice cuánto es, pero claro, yo en mi cartera pues los doblo de distintas formas. Los billetes de 20 los doblo que si una forma, el de 10 de otra, el de Ok. 5 otra y el de 1 pues... Por eso, pero cuando te los dan por Son primera vez tendrás que escanearlos. o Ah, algo. bueno, sí, cuando me los dan, pues es un acto de fe, a menos que no venga y lo escanee. También tengo un dispositivo que nunca cargo con él, pero que es como el botón de abrir y cerrar el carro, como un llaverito, Ok. que tú le metes en la esquina el billete y le das un botón. Y te dice de cuánto es. $20. $20. Y te habla. Ok. Y me imagino que van a hacer la vocecita porque la vocecita es así. Sí, sí, porque es así. Sí. Y ese pues también me lo dieron de la Y biblioteca del medicamentos y eso Congreso. también, me imagino. Los medicamentos, pues sí, eso cuando me llego con la bolsa, yo a mi esposa, ¿cuál es este? Ya yo los tengo acomodados en cierto orden, ¿sabes? Yo puedo ir allí y sé qué medicamento es por el orden que los tengo. Marco algunos, le pongo ciertas marcas en la tapa y esto. O sea, marcas en reconocer. relieve. En relieve, o sea, con unas pinturitas que viene, que Ok. se pone dura y le pongo unos puntitos. Ya no las tengo así tan pintados porque sé cuáles son Claro. y distingo No, y los ahora hay potes. tecnología desde gafas y los mismos celulares que te dicen estoy Ujú. viendo esto, estoy viendo aquello, por lo menos. Pero nada, Contreras, yo quisiera continuar hablando. Sé que hay muchas cosas que no hemos hablado. Como te digo, ya lo hablamos a cada rato, nosotros hablamos casi todos los días y la gente que nos ha seguido pues sabe que nosotros ya esto es una relación de hermanos, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir? De verdad que te agradezco que hayas estado. Yo dije, yo no puedo seguir haciendo capítulos y capítulos sin tener... No, y estoy escribiendo ahora para sí, ¿verdad? Que me contaste que si Juanjo lo hizo, yo también si vas a puedo. sacar un libro, pues eso, bendito. Sí, así Así que vamos. esperen las historias del Lucky Seven. ¿No? No, es más de mis historias. Ajá. Título que tengo ahora, a menos que no se me ocurra una mejor, se llama Palos a Ciegas. Así Ok. que son distintas historias de todo este proceso, de bien. algunas de las cosas, pues porque que te conté aquí están allí ya. Así Sí. que Sí, qué bien. Bueno, pues gracias, Contreras, a los amigos que nos siguen como siempre. De verdad que nos honran con su sintonía, ¿verdad? Con su apoyo. Escríbanos, siempre es un gusto leerlos. Para bien o para mal, no me importa si lo que escriben me gustan más las cosas buenas, pero si escriben una crítica constructiva, porque el que quiere ofenderte casi siempre te dice que es una crítica constructiva, sí. también es bienvenida. Así que, como siempre, muchas gracias. Que Dios les bendiga.